estamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hacerse Cargo. Gracias por estar del otro lado. Hoy traemos un temón, así que bueno, ya se van a enterar. Primero, ¿cómo están mis chicas? ¿Cómo estás, Pri? Nuestra Hola. astróloga, biodecodificadora. ¿Cómo ¿Todo andan? Bien, todo bien. Bueno. Contenta. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás vos, Mila? ¿Cómo volviste de las vacaciones? Arrepentida de volver, pero bien. Ay, ¿a dónde te habías ido? San Martín de los Andes. Ay, Qué lindo. ¿Te recargaste? Me recargué. Fue un viaje espiritual, pero bueno. ¿Por qué? Es otro capítulo que Ok. tenemos que hablar, pero no, estuvo muy bueno. Te perdiste en el bosque, me mandaste una foto ahí toda. Todos los viajes son espirituales. Sí, este fue demasiado igual. Fue una cagada trompada. Pero no, la pasé muy bien, me perdí en el monte. Eso después hablamos otro día. Ay, qué hermoso. Te juro que Fue necesito tra- el story time. Necesito el story time de todo eso. ¿Arrancó con eso? No. Lo dejamos para otro, pero me imagino que debe haber sido Fue todo. tragicómico. Ok. Lloré mucho, grité en el medio del monte, ¡ayuda! Y ahora lo cuento y me río, pero la pasé muy mal. Pero ¿en algún momento descansaste, te relajaste? En el avión. Ay, bueno, qué lindo, De qué ida linda de vacación. vuelta. Ascendente en Aries, relajarse no es una palabra que puedo ir a... Sí, ¿se escucha? Y yo a Cami la escucho bajito. Yo no me escucho. Tenemos problemas A ver. técnicos. Háblame otra vez, A por ver. favor, Cami. Hola, Ah, ahora sí. pero no, igual hice esto. No, A ver, igual ahí ¿así? te escuchás re ¿Se bien. va? Ok, Perfecto, listo. hacker. Tuki. Gracias. Perfecto. Bueno, vos, Cami, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Súper bien. Es raro que no tener los auris, entonces estoy como mirándolas, pero Sí. está bueno. Es como otra experiencia. ¿Gritamos cuando no tenemos los auriculares? Sí, para ella debe estar siendo medio como raro. Ah, ok. Es como que... Porque tenemos público en vivo hoy. ¿Qué dijiste? Eso se aturdió. ¿Qué soy qué? Eso se aturdió. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vos bien entonces. Bien, mi amor, sí, entusiasmada por el programa de Entusiasmada, hoy. pero es un temario, temón, temazo, así, cartel, temazo. Hoy no Exacto. estamos del orto, ¿se Hoy dieron no cuenta? estamos del orto bajo la lluvia, como el hacker nos había dicho. Hoy nos hacemos cargo de hablar de un temazo, ¿no? Sí, no. Acá presentamos. Hoy no vamos a distraer mucho. Presentémosla a ellas, por favor. A nuestras invitadas especiales. Traigan baberos. Tenemos a Margarita, acá la están viendo. por La favor. primer bebé streaming. Ay, La baby Bienvenidas. streaming, ay, no, esos ojos que tiene. ¡Hola, hermosa! es hermosa. No y puede bueno, más. y también tenemos a Vera. Hola, Vera. Que es quien trajo a Margarita. Así es, la traje yo y bueno, y el papá. Pero el trabajo en realidad de parto lo hice yo. El cuerpo que ha puesto el cuerpo. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, Vera es especialista en salud mental perinatal, psicoterapeuta junguiana y bueno, como verán, madre. Exacto. Mujer cocinera también digo siempre, porque ahí también hay un arte, ¿no? Esto de la nutrición, para hablar un poco de la nutrición, porque la nutrición, digo, lo primero que tomamos cuando somos bebés es la teta, entonces a partir de ahí también está bueno pensarse como mujer cocinera. ¿no? Hermoso. Digo, todas. Me encanta lo que estás diciendo. Y las que no damos la teta también, ¿eh? Porque Sí. ahí dar la mamadera también es un acto de amor, ¿no? Como Sí. pensarlo. Es un en acto esos nutricio, términos. justamente. Exacto. Sí. Desde Súper. ese lugar. Che, perdón, y madre de 3, porque recién yo no sabía ese dato, me comentó tipo que Vera es la más chiquita, pero... Madre. Margarita es la más chiquita. Perdón, Margarita, Vera sos vos, perdón, mi amor. Sí, Atilio, que tiene 4, cumple 5 el domingo, y Caetano, que tiene 2 años y cumple 3 en febrero. Ay, mi Estoy enamorada de esos nombres. Sí, Estoy sí, sí, enamorada muy de esos buenos nombres, nombres. te juro, Me me encanta. encantan. Se los contaba a Gaby, a mi pareja el otro día. Y digo, ay, yo necesito que nuestros hijos tengan nombres así como, que tengan como peso, me encantan. Gracias. Así que bueno, le invitamos a Vera porque aprovechando que el domingo fue el Día de la Maternidad, queríamos tocar este tema que está muy bueno y que en muchos casos también es un poco controversial. A mí, no sé, como que llama mucho la atención, lo hablamos mucho entre mis amigas, con mi familia y demás. Es un tema que se toma bastante, pero a veces siento que no con la profundidad o abarcando todo lo que la maternidad en sí conlleva. Así que, bueno, queríamos hablar un poco de eso el día de hoy. Tenemos 2 madres acá, entonces Vera y Cami, que tiene a Eren. su Ujú, gordito sí, pero yo hermoso. mamá primeriza, por eso creo que es muy distintas las experiencias, ¿no? Sobre todo en lo emocional, en cómo se vive. Pero bueno, sí, es un flash. Es una experiencia que, viste que yo soy muy fan de las palabras y de escribir y de hablar de todo. A mí el gordo vino a dejarme seca de palabras. Es como que no tengo...
No tengo palabras para describir lo que siento por ese mini humano. Es muy fuerte. Igual supongo que cada hijo debe ser como una experiencia nueva, completamente diferente a la otra. Es como que te encontrás otra vez, ¿no? Sí, no sé si tan diferente una de la otra, pero sí diferente la experiencia de la primer maternidad. A ver, va con la tía un ratito. A ver qué pasa. No, que baja la audiencia. No la saques de cámara. Por favor. Perdimos 20 viewers. Eso, y por suerte algunas madres contamos con manos que ayudan, que eso también me parece fundamental y poder destacarlo, porque si no es muy difícil maternar y trabajar y la modernidad y ir a cualquier lado, bañarte es difícil. Imagínate. Tareas sencillas como esas se convierten en algo, ¿no? Sí, que complejo. necesita estrategia. Tal cual. Pero volviendo al tema principal, yo siempre digo que cuando tuve a Tilio, la cuento siempre esta experiencia porque me parece que es importante sacarle un poco de romanticismo a la maternidad. A Tilio, nosotros tuvimos partos en casa, muy respetuosos y por suerte tuvimos esa posibilidad. Por suerte no, porque si no le adjudico la suerte un trabajo personal. Sí, Hicimos una con el búsqueda. papá, ¿no? Completamente. Sí. Pero siempre digo que al tercer día de Atilio yo me metí a bañar y me largué a llorar de una manera y Fede me escuchó, y Fede es mi compañero, el papá de los chicos, el hermano de Cami, y se acercó al baño y me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo, casi enloquecida, le dije, no hay vuelta atrás, de esto no hay vuelta atrás, ¿qué hicimos? Le decía, ¿qué hicimos? Y sintiéndome completamente abrumada por la experiencia, ¿no? Sí. Entonces me parece que es interesante poder hablar y contarnos esto entre mujeres porque invita a desromantizar ese rol que tantas veces es puesto en un lugar únicamente ligado al amor y al placer y al, estoy dando la teta y me siento súper feliz, y no es solamente eso. No. Eso existe, ¿no? Están las palabras estas de cómo amo a mi hijo, obvio, eso no se discute, pero también la complejidad que el rol supone. Eso. Bueno, yo escuchaba justamente una chica que decía, detesto la maternidad. Y detestar la maternidad no significa que no ame a mi hijo, pero como que la gente no entiende esa diferencia, entonces como al no poder separar, uno no puede hablar así como con el corazón abierto verdaderamente de lo que implica todo esto. Así que bueno. Que hay mucho juicio en el momento en el que vos capaz emitís algo de todo eso, ¿no? ¿Y para qué abriste las piernas? ¿Y para qué los tuviste? ¿No? Y tal cosa y tal otra. Y es completamente real eso que ella dice, es un duelo. Es el momento más feliz de tu vida, quizás, o no, pero también es un duelo gigante que ocurre. Y el puerperio, y ahora vos nos vas a hablar de depresión posparto y todo lo que viene como adosado a la maternidad, que realmente hace muy poco relativamente se está hablando, porque no se hablaba. A mí, al menos, yo el día, a las creo que 2 semanas de parir, yo tuve parto por cesárea, fue súper traumático para mí. Nunca había entrado a un quirófano en mi vida, nadie me había explicado. Yo todavía hasta el último momento estaba esperando que el gordo se dé vuelta y tener un parto natural. Entonces todos los cursos prepartos que hice los hice pensando que iba a tener parto natural, deseando tener un parto natural. Fui a cesárea, fue horrible. Y nadie me avisó nada de todo lo que me pasó en la cesárea, de todo lo que pasó después, de toda la recuperación. Y escribí un texto gigante de 4 hojas, porque ahí sí había palabras de sobra. Nadie te avisa, ¿no? Y estaría buenísimo, excelente poder empezar a hablar de todas esas cosas, como dice Vera, que son necesarias. Son súper necesarias, porque si no se llega con mucha expectativa y con mucha esperanza y con mucha ilusión, y quizás después en todo eso que sucede, que está por fuera de la expectativa generada, la individua, la persona se empieza a sentir inadecuada o mal, cuando en realidad es lo más natural que pase, que llores en el baño encerrada o con tu bebé, porque tu vida acaba de cambiar para siempre y no te encontrás y... Sí, bueno, para eso estamos hoy, ¿no? Como para compartir un poco de todas estas experiencias. Te quería preguntar, Vera, ¿qué es lo que hace una especialista en salud mental perinatal? Bueno, ¿qué es esto? Especialización en salud mental perinatal. En Argentina es una especialización bastante nueva, en todo el mundo en realidad, porque ahora se empieza a hablar justamente de estas cuestiones. En España tiene ya mucho más años esa formación. Yo la hice en el Instituto de Salud Mental Europeo, que queda en Madrid. La hice de modo virtual, se puede hacer. Lo pueden hacer matronas, lo pueden hacer parteras, lo pueden hacer especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras, los que quieran, ¿no? Digo, está abierto la comunidad, el espacio. Acompañantes terapéuticos, digo, no es que tenés que tener una licenciatura o un doctorado para hacerlo.
Pero lo que abarca esta especialización, que a mí me pareció súper interesante, es el momento en el que una mamá o un papá, si la familia es monoparental, o una familia deciden tener un hijo, y ese recorrido, que puede terminar ahí, porque puede ser que el hijo nunca venga, o puede continuar hasta que el niño tiene 2 años. Eso es lo que acompaña un especialista en salud mental perinatal. Desde la búsqueda hasta los 2 años del niño, que puede suceder en el medio que se corte, que se termine, que no sé, digo esto. También puede ser que necesites un acompañamiento hasta que tu bebé tiene 6 meses, o no tuviste bebés y también necesitas hacer un duelo con la no maternidad. Bueno, digo, es como súper abarcativo, pero digamos, acompaña ese momento clave de la vida. Ok. ¿Y acompaña solo a la madre o también al padre? A la familia. A la familia entera. Sí, de hecho también hay espacios que me parece súper interesante poder crearlos acá en algún momento, de espacios para los hombres también. En Barcelona hay un lugar que se llama Para Hombres, y es como la transición a la paternidad los atravesó a ellos también, porque son espacios en los que no se hablan. Lo típico que se habla de los varones es, no puedo jugar más al fulbito, tengo que volver porque la bruja, no sé, se van a enojar estos conceptos, ¿no? Estas ideas antiguas, ¿no? Ya retrógradas, y que muchos varones también atraviesan por una situación de emocionalidad muy fuerte con su paternidad, con lo que dejan, con que se transforman. Entonces, que haya espacios para ellos para conversar de manera más profunda y no tanto una conversación de birra con maní, digamos, está bueno también, ¿no? Porque eso hace que eso también tenga un impacto después en la familia. Totalmente. Y claro, porque yo siento que pasa esto, ¿no? A medida que se va visibilizando el tema, también hay otra mirada, ¿no? Y otra responsabilidad hoy sobre como el ejercicio de la paternidad, ¿no? Como que ahora se los está empezando siempre estuvieron involucrados, pero siento que ahora está más la mirada puesta, ¿no? En esto de compartir verdaderamente la corresponsabilidad, digamos, ¿no? Que sucede mucho más, pero también sigue sucediendo esto, como que hay que exponerlo, ¿no? Porque yo tengo un ejemplo clarísimo del domingo, sin ir más lejos, Día de la Madre, y vinieron parte de la familia a pasar el almuerzo. Digo, el hombre también es víctima de del sistema de patriarcado, ¿no? Y ellos también son víctimas de eso, no son únicamente los creadores, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces el Día de la Madre estamos Lili, que es mi tía, y yo, las dos poniendo la mesa, haciendo las mismas cosas que hacemos siempre. Estaba mi suegro sentado, lo amo a mi suegro, no tengo ningún problema con él. Bueno, pero son realidades, ¿sí? Son cosas que estaba pasan. Sentado, en defensa de él, había venido y había puesto los mosquiteros, me había ayudado con la casa, no es que no. Mi tío también, sentado, le doy la cintura, estaba en todo su derecho a estar sentado, y las que estábamos viendo y sacando la mesa éramos Lili y yo, que éramos las únicas 2 mamás. Y Fede estaba teniendo a Margarita, que bueno, alguien la tiene que tener también, ¿no? Y bueno, mi prima Euge, que estaba ahí poluleando, pero está bien que polule porque ella siempre está al servicio de todo el mundo, entonces estaba bien también que ella haga eso. El comodín. Claro, entonces digo, de alguna manera el sistema a todos nos atraviesa y todos tenemos que encontrar el modo de no enojarnos con eso, sino de transformarlo. Sí, ¿no? sí, de ver qué hacemos. A ver qué hacemos con eso. Yo tengo una teoría bastante también interesante, que es esto de que a un padre le cae la ficha recién como en el momento en el que el niño llega, ¿no? Y si bien a una como mamá también es el momento en el que cruza la piel, es un montón. Nosotras tenemos como el proceso previo en el cuerpo de los 9 meses de gestación, que así el padre se involucre o no y conecte o no, realmente no lo está viviendo en carne propia. Entonces también hay un gran, creo, como una realidad que te explota en la cara. Yo me acuerdo, expongo a mi cuchi con luna en Capricornio. Pero el Negri, mi pareja, los 2 días que estuvimos internados del post-cesárea, el gordo estaba perfecto, yo me estaba recuperando re bien. No dormimos porque estábamos completamente enamorados mirándolo al gordo así, y él no paraba de llorar y yo no lloré y él no paraba de llorar, ¿no? Entonces había algo de toda la emoción, obviamente, que le convocaba a ese momento, que capaz no había pensado que iba a ser así, no se había imaginado. Yo, de nuevo, ¿no? Los 9 meses estuve como, ay, todo esto, y no, de repente es como... Sí, un impacto muy fuerte. Sí. Bueno, yo también había escuchado esto de que
hay personas a las que les sucede esto, ¿no? Que apenas empiezan a transitar todo el proceso de gestación y demás, sienten esa conexión, les va cayendo la ficha de lo que está sucediendo, pero escuchaba la historia de una chica que decía que no le pasó eso, que no sintió la conexión, incluso cuando nació su bebé. Dice, me decían, no, vos cuando lo mires a los ojos va a ser el amor más grande que vas a sentir en tu vida, y ella no sintió eso. Y se puso muy mal porque, bueno, ya tuvo como el peso de soy una mala madre porque no conecté al instante con mi hijo. ¿Qué pasa con eso también, no? Es como... Bueno, hay tantas experiencias como maternidades, ¿no? Totalmente. Pero de alguna manera, mira, hay un blog que está buenísimo. Un blog no, no solamente un blog, digamos, pero se llama el Club de las Malas Madres. Ay, las sigo, las amo, mal, sí. Son españolas. Son españolas. Sí. Porque allá en España hay como mucha lucha ahora Sí. con respecto a cómo es el rol de la maternidad y el Estado tiene que No, hacerse y las presente en ese lugar. licencias que Las son licencias. cortísimas, Sí. sí. Y también hay otro que se llama Las Madres Arrepentidas, que tiene que ver un poco con esto que vos decías. Amo a mi hijo, no tiene que ver con el amor que siento por él, pero estoy arrepentida de este rol. No quiero hacer esto. Y a mí me parecía súper interesante y enriquecedor poder leerlas, porque de nuevo aparece una idea distinta de la maternidad, que es a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Yo siempre digo, mi mamá dice, ay, yo amo la maternidad, me ser mamá, ustedes son lo más importante mía. Y yo toda mi vida sentí que eso no era así, que no era así, que era como algo que ella estaba construyendo porque Un discurso que tenía que decir, construido. obvio. Sí. Y es evidente que no es así. Mi mamá no es mamá de bebés, no le gusta, o sea, con mis hijos que son chiquitos no... Pobre mi vieja, pero digo, no tiene la onda que tiene, por ejemplo, con mis sobrinos que son adolescentes, que puede encontrarse mucho mejor con ellos, ¿no? Entonces, me parece que es importante poder hablar de estas cosas y seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando, no solo en un consultorio, sino tribu, mate, ronda, radio, porque nos permite ser vulnerables ante un rol tan... romantizado y si querés tan demandante, popularizado, idealizado como la maternidad y la paternidad. No los quiero dejar afuera de ellos porque digo, los niños son hijos de los dos, ¿no? Sí. A no ser que la familia sea monoparental, ahí sí solamente hubo esperma o útero, bueno, también re complejo. Sí. Pero digo, me parece que es interesante poder hablar de estas cosas y no solamente interesante, sino que también enriquecedor. Y en ese caso, ¿no? Cuando sucede esto, ¿no? Que uno no siente esa conexión al instante, que vos cuando tenés a tu hijo decís, ¿en qué me metí? ¿Qué hago con esto? ¿Qué pasa? O sea, vos como terapeuta, ¿cómo acompañás? Y bueno, depende cuál sea el caso que se acerca, porque... O sea, que te llega, ¿no? Porque también en una de las preguntas que había leído hoy también aparecía algo esto de cómo acompañar una interrupción del embarazo. Y también cómo acompañar, por ejemplo, madres que dan hijos en adopción. Porque muchas veces también endemonizamos esa situación, ¿no? Como, y esa madre que está dando un hijo en adopción está atravesando por un dolor muy, muy profundo. Qué fuerte. Muy profundo. Qué fuerte. Entonces, eso hay que saber acompañar. No ponerla en ese lugar, solamente los salvadores y los buenos son los padres y madres adoptantes, sino qué pasa con esa mujer que está dando un hijo en adopción, qué le pasa. Esa es la que hay que acompañar. Es como si fuese en la escuela el chico problemático. No hay que mandar la dirección. A ese chico hay que abrazarlo, contenerlo, amarlo, ver la herida, sanársela, curársela con una curita. Le digo, a esa madre que está dando su hijo en adopción, también, ¿no? Ella es la que está atravesando un dolor muy profundo. Sí. Entonces, bueno, eso. Totalmente. Empezamos todas a cantar, a hacer una coreo. Para que Margarita, Hola, hermosa. chiquita, está ahí enfrente, la están moviendo, la están amacando. Ve a su mamá y claramente quiere ir. Hay un padre baboso en los comentarios acá de YouTube. Me imagino. Pónganla delante de la cámara, por favor. Bueno, ustedes, chicas, ¿cómo viven la maternidad? ¿Cómo vivimos? Porque nosotras que no somos madres, ¿no? Por ahí de repente empieza a jugar mucho esto de la expectativa. No sé si les pasa. Yo estoy hace 11 años en pareja y me dicen, ya empiezan, ¿no? ¿Y para cuándo? ¿Y para...? ¿Cómo lo sienten? Bueno, también está esa presión social, ¿no? Que a mí no me pasa en lo personal, pero lo veo mucho. Que bueno, ¿y el nene para cuándo? Y es como una Y cuando tenés el nene te preguntan por la nena para cuándo. Ah, mira. Bueno, No termina. es importante eso también, como desnaturalizarlo, porque está como muy naturalizado. Bueno, y el novio, bueno, y cuando el hijo, y creo que es importante también respetar el deseo, porque tal vez hay un deseo de maternar y no se puede del otro lado.
Y no, en lo personal, nada, yo las escucho y las admiro, porque de hecho estoy en silencio porque no tenía mucho para acotar, la verdad me parece maravilloso poder escucharlas y ver sus visiones y ver cómo lo viven, cómo lo transitan. Me parece que está bueno este lugar en donde le están poniendo la voz. Nos nutrimos mucho, las Sí, que no sí. pasamos por la experiencia, o estamos pensando, lo dudamos, o no sabemos, ¿no? Como decir, bueno, a ver qué onda esto, cómo lo viven. ¿Vos, Mila, opiniones, sensaciones? Yo me estoy distrayendo mucho con Margarita, pero voy a intentar poner focus. Estoy trabajando. Focus. A mí me sucedió algo parecido en cuanto a la presión social, porque estuve 6 años en pareja, con matrimonio legal de por medio. Entonces, ya estás casada. Bueno, ¿y ahora? Claro. Pero tipo, al día siguiente que nos casamos, ya era, ¡embarazate! Claro. Pará. Es como que el otro te quiere ir viendo cumplir esas metas sociales. Sí. Y es como, bueno, Y no. yo, por un lado, siempre quise como muy Susanita, ser mamá de joven, qué sé yo, y cuando llegó la edad, yo me había puesto como edad 24. Ah. Re joven, amor. Pero yo de chica, yo a los 24 me imaginaba adulta, ¿viste? Sí, Cuando sí, sos sí, chico a los tenés como 18 ese estoy ideal. viviendo solo, Claro, sí, sí, tengo la vida resuelta, bla. Vos veías las fotos de tus viejos con 24 que te tuvieron y decían, eran señores. Claro. Y vos te seguís Entonces cuando sintiendo un llegaron los Claro. 24, dije, ¡ah, ni en pedo! Y no solo, ahí entré como en una crisis que no sé si no es ahora, capaz que no nunca. Ujú. Y bueno, replanteé un montón de cosas y demás. Y costó mucho eso, ¿no? Como, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Es como, porque aparte la pregunta del ¿y cuándo? Vos no me conocés, no sabés si hay una búsqueda real. Claro. Capaz yo no quiero ser madre, capaz que lo estoy intentando y no puedo. Y lo mierda que me hace tu pregunta. Entonces, logré como desprenderme de que es tu carga social. Yo ya empezaba a hacer chistes sobre infertilidad y demás. Como, bueno, no, como para que no me jodan, Sí, ¿entendés? sí, Porque sí, es real. Si me incomodaste, Claro. incomodo yo. Exacto. Claro. Entiendo. Sí, pasa mucho. ¿Y qué pasa con esto también de cuando estás en pareja, ¿no? Y de repente surge esta conversación en la que el otro te dice, sí, no, yo no. Como que llegar ahí como al acuerdo. ¿Qué onda? ¿Te ha sucedido a vos? Mira, ¿Cómo? tengo ejemplos, tengo un ejemplo de una amiga mía, muy amada, que ella quería ser madre a toda costa y su pareja no. Y ella ya le llegaban los 39 y no voy a decir el nombre, estaba no, ponele sí, 37 Mi tenía cuñada. ella, él un poquitito más grande. El reloj biológico, Y era, apurando. claro, como bueno, y él en un momento le dijo, mira, yo no quiero que el día de mañana vos me odies por no haber tenido hijos. Entonces, bueno, tuvieron a su hijita. Y hoy en día, su hijita tiene 6 años y medio, casi 7, y esto es de una complejidad enorme para esa familia, y para esa niña hoy está atravesando situaciones personales muy profundas, bueno, como puede manifestar un niño, no más ligado a la conducta, al control de esfínteres, etcétera. Y tiene que ver un poco con esto, creo, con esta primer semilla que él dice hoy, yo no quería ser papá. Claro, no. Y por Yo no presión quería. también. No fue solamente presión de ella, porque él también en un momento No, accedió, suya, y fue como, obviamente. bueno, vayamos para ahí. Por y culpa fueron. incluso, ¿no? Porque de repente Y hoy se sienten Sí. súper abrumados por la maternidad y la paternidad. Es que es ¿no? tremendo. Entonces es como, yo creo que eso es como muy, muy fuerte, ¿no? También, a mí me pasó con Fe, en un momento yo empecé con mi primer hijo lo tuve a los 37 años y empecé con el reloj biológico, ¿no? Porque también está esa presión en las mujeres. Por ejemplo, hay chicas que tienen 22 años y tienen un deseo profundo de ser madres. Y es genuino, pero es como, no, pero tenés que desarrollarte profesionalmente primero. Y después están las mujeres que tienen 35 años y no les surge el deseo, pero tienen que ser madres porque ya tic-tac, tic-tac, tic-tac y se termina. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a congelar óvulos. Y ahí pongo un billete en algún lugar. Y es muy interesante, porque en esta formación lo que vimos es que todas estas espacios, ¿cómo se llama? Clínicas de fertilidad o banco de esperma o bueno, ya hay como un montón de mezclas, ¿no? Que se hacen para tener hijos. Pero están dirigidas por hombres. Y los que generan ese dinero son los hombres. Claro. En muchos casos, ¿no? Y es las que ponen el cuerpo para gestar, por ejemplo, en países hoy como Argentina, porque es un lugar barato, pero India, Guatemala, Rusia, inclusive Rusia, somos las mujeres que se nos paga cierto dinero para tener un bebé en la panza durante 9 meses, ¿no? Y después ese bebé darlo. ¿Qué pasa con ese bebé que se dio y que no estaba con su mamá, que estuvo en su útero? Que no es su mamá porque puso otra el óvulo. Sí. Uy, rarísimo. Y ya hay también blogs de hijos
hijos, vos que sos, que haces biodecodificación. Eso iba a preguntar justo. De hijos, que quieren saber su árbol y no lo conocen. Y dicen, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Entonces, bueno, digo, o sea, acá sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no? De los que están en todo ese, porque digo, hay una necesidad profunda, un ideal profundo de ser madre de parte de una persona que no puede serlo, o ser padre, y después hay una chica que tiene una necesidad económica, que va y cobra una guita, porque con esa guita puede ayudar a su familia en su país, o puede estudiar, o puede pagarse el piso en España, invento. Qué flash. ¿No? Entonces digo, ahí hay mucho para pensar, que no está pensado todavía. Y esos chicos dicen, no me acuerdo, ahora hay uno en Londres, pero decía, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿De dónde vengo? Hay algo que no sé desde el avión. La verdad, esto es algo como totalmente nuevo, nunca me tocó igual un caso así, pero viéndolo desde el caso de las adopciones, que hay muchas personas que fueron adoptadas y que no tienen información de su familia biológica y me preguntan, ¿puedo hacer biodecodificación? Se puede hacer completamente, porque esa familia en la que uno ingresa, en la que el alma en algún lugar también elige venir a habitar, y esos aprendizajes que trae esa familia, es increíble de observar porque esa gente tiene esos patrones que vienen de esa familia adoptiva. Entonces se recontra puede trabajar. Okay. No sé en estos casos así, aún no me han tocado, es como para plantar ahí la pregunta. Siento que es algo para abrir e investigar, pero... Bueno, y ahí viene todo este trabajo, ¿no? Que viene de la pregunta que, por ejemplo, hacían en este blog, que era ¿quién soy? ¿No? Como de dónde vengo, no me conozco, no me entiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante este acompañamiento. Sí, y pensarlo en estos términos, porque lo que vos decís es nuevo para la biodecodificación, es nuevo para la ciencia, claro, es nuevo para todos. Están haciendo esas preguntas, ¿qué pasa? Pues también hay una renuncia genética y no a la mamá y al papá, por ejemplo, de este ser que estoy diciendo, por ejemplo, yo mujer pongo mi útero, alquilo, ¿no? Mi útero. O también otros términos que hay que corregir, donación de esperma, donación de óvulo. No es donación, es una venta. Ajá, o sea, claro. No digamos donación, digamos la narrativa es importante porque decimos donación y parecía un acto altruista. Y no es un acto altruista, está normado. Es cierto, se paga un impuesto, el Estado se lleva una guita de eso, la clínica también. Entonces digo, no, y yo, si soy donador, no sé, si tengo una cuenta bancaria inmensa, no voy a ir a donar mis óvulos. Los hacen las personas que están en necesidad económica, porque la industria también nos pone en esos lugares. Mira, yo flasheaba que vos donabas esto no sé, no investigué nunca, ¿no? Pero yo pensaba que vos congelabas tus óvulos y que después, si tu útero, ¿no? Como está sano, después te los podías implantar vos misma. Sí, eso también se puede. Eso se puede. Ah. Hay muchas variables. Entonces, digo, para poder desarmarlo esto, o dejarlo claro, posibilidades para ser mamá o papá. Yo con mis óvulos, con mi pareja no pudimos tener hijos. Me saco mis óvulos, primero inseminación artificial, no sucede. Entonces me saco mis óvulos, con el esperma de mi pareja, in vitro, que eso quiere decir los fecundo afuera de mi cuerpo y les doy unas semanas para que se desarrollen y después me los implantan, ¿sí? Eso sería in vitro. Ahora, si yo no puedo, porque mis óvulos son un poco defectuosos, o los de mi pareja, o el esperma de mi pareja, entonces puedo acudir, depende cuál sea el defecto, a la donación de esperma o donación de óvulo. Entonces ahí sí hay una renuncia genética, pero yo voy a poner mi útero. Ok. ¿Sí? Ahora, hay mujeres que no quieren poner su cuerpo, pero sí quieren poner sus óvulos. Porque no quieren poner su cuerpo, porque su cuerpo X cosas. Sí. O está enfermo, o se deforma, o hay 1000 opciones. Entonces, alquilan un vientre. Esto es también, digo, ahí hay un dinero que se pone, generalmente personas de recursos bajos. No se puede hacer de manera altruista. Es decir, no puede una amiga venir y decir, che, yo no puedo tener hijos, ¿querés que te preste mi vientre? Eso no se puede hacer, eso sería altruismo. Mira. O yo donarle los óvulos a una amiga. No se puede hacer. Entonces depende también el país y las normas que haya y cuáles sean las leyes de ese país. En Argentina es muy gris, ¿no? Todo en Argentina esto es muy súper gris. Muy gris. Claro. Sí, o sea, hay un montón para hablar de esto, ¿no? Pero en Argentina sí está gris ese tema, pero después también no podés saber de dónde vienen esos óvulos.
No Ok. podés saber, vos no podés saber de dónde venís. La clínica sí, la clínica sabe quién Tiene es tu toda mamá la y tu papá. información. Pero vos no sabés. Eso me parece fuertísimo. Es tremendo. Entonces digo, no sé, hay como todo un mundo ahí para... Pero es porque quien dona no quiere que sepan o porque es una... Es un contrato, es un una, contrato. sí, es una ley. Ok. También depende del país, ¿eh? Pero digo, en la mayoría de los casos, eso es así, no se puede decir, es como confidencial, no me sale la palabra. ahí está. Ok. Y también, perdón, es tremendo esto de el cuerpo que gesta, ¿no? Que sufre un montón de cambios. Digo, no es solamente el útero el que vive el proceso, todos los cambios que suceden en el cerebro durante la gestación. Sí. Después, esa persona que entrega el ser que gestó, queda con el cerebro, no voy a decir roto, porque yo no es que tenemos el cerebro roto, pero distinto. Distinto. El cerebro no vuelve a ser el mismo después de una gestación, No, nunca. No. no. Eso es tremendo. Sí, Bueno, sí. si quieren hacerle alguna pregunta a Vera o Sí. quieren compartir sus Hay experiencias. preguntas y me gustaría también poner un poco de contexto porque acá la gente dice que no se la ve a Vera porque Vera está lactando. Ah, pero Y no, o sea, no. y no podemos mostrar una mujer que está alimentando a su bebé. Eso es tremendo. No es un enojo con el programa, ¿no? Sino es como Ah, no esto de, sabía eso. ¿En las serio? legalidades, sí. No, nos pueden bajar el vivo Entonces, al toque. bueno, Nos bajan. avisamos que Vera no se ve por ese motivo. Qué loco, no sabía. no me di cuenta. Muy fuerte. Mirá vos. Sí. Bueno, Bueno, preguntas. Gaby pregunta, ¿cuál es la explicación para la depresión posparto? ¿Se puede realizar algo para prevenirlo? Bueno, la explica Yo estuve Toma. meses anteriores diciéndole, informándome sobre la depresión postparto y tratando de prevenirla. Creo que no la llegué a tener de pedo, pero que estuve rozando la línea así, finito, 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 y me agarró mi terapeuta justo. Pero no sé, ¿qué Yo creo decís que vos? esa línea de la depresión posparto, o sea, habría que separar, ¿no? Porque todas podemos pasar por situaciones de casi depresión. Dicen que la maternidad te lleva a un lugar en el que el puerperio inmediato, digamos que son las semanas subsiguientes muy cercanas a la maternidad, un mes, 2 meses, todas bordeamos la locura, ¿no? juro. Digo, porque hay algo ahí de las barreras psíquicas que se levantan. Transparencia psíquica, ¿no? Sí, ¿Se llama? Sí. Sí. Entonces, me parece ahí que habría que diferenciar un poco en lo que es esperable del puerperio y lo que no. La depresión, digamos, se podría definir como una tristeza, ¿sí? Una angustia constante que no te permite hacer nada más que estar en esa situación. La maternidad tiene algo de eso digamos, en las primeras semanas, pero también tiene esta, o por lo menos en muchos casos, tiene esto de la belleza de tener a tu hijo al lado, la emoción por lo nuevo. por lo nuevo, poder dar la teta y ver que tu hijo crece alimentándose de tu cuerpo. Entonces digo, el puerperio inmediato se caracteriza por la ambivalencia, ¿no? Entonces digo, cuando no hay ambivalencia, que es la ida y vuelta de una sensación, un sentimiento, una emoción, y lo que prima es la angustia constante, bueno, ahí estamos hablando de una depresión posparto. Yo no sé si puede prevenirse la depresión posparto, ¿no? Sí, lo que me parece que puede hacerse es, si yo tengo rasgos depresivos previos a eso, poder encontrarme con la idea de tener un terapeuta muy cercanamente, tener red, tener tribu, tener otras mujeres con las que hablar a la hora de parir, de amamantar, de, bueno, todo esto, ¿no? ¿y Veri- cómo? Perdón, Sí. perdón. No, sí. No, volviendo un poco al principio del programa que decían que qué pasa con estas madres que no conectan con sus niños cuando nacen. ¿Puede que nunca conectes? Y yo no tengo esa respuesta, pero calculo que sí. No, lo que vos Yo no tengo dijiste, esa la respuesta. frase que dijiste creo que es para tatuarla, ¿no? Como hay tantas maternidades como personas. Eso ya desde el vamos. Y también la ambivalencia, ¿no? Creo que es algo que sucede ya en la maternidad toda, que es algo que vos también trajiste, esto de odio el rol, pero esto no quiere decir que ama a mi hijo, ¿no? Y yo recuerdo decirle a la psicóloga perinatal que tuve el primer tiempo, diciéndole como odio esto y sentía también mucha bronca cuando el gordo estaba súper demandante y me daba culpa sentir bronca y ahí toda una mezcla de emociones y después me hace una risita y ya está y como que se fue y después vuelve y Sí, y sí. hay un libro muy increíble, no sé si lo tenés, se llama La maternidad y el encuentro con la sombra de Laura Goodman. Sí, sí.
Sí, no lo leí, pero lo escuché, sí. Es librazo, y Sí. es esto que vos decís, o sea, la maternidad te pone en contacto con una sombra Sí, gigante. Sí. Es que siento que también como que están duelando. Es un duelo. Es un nacimiento, pero es un duelo de la mujer que fueron, que siguen siendo, pero transformada de otra Sí, manera. sin duda. Cuando nace un bebé también nace una madre, dice una canción de Pelota Chingo, y es así, y muere la mujer que eras. Y por eso, bueno, acá vos nos dirás, ¿no? Pero esta noción completamente errónea de que el puerperio es la cuarentena, son los 40 días después de que nace el pibe. Y en realidad el puerperio mínimo dura 2 años, y de nuevo es un cambio que sucede a nivel cerebral que dura para toda la vida. Sí. Y 2 años justamente es mínimo el tiempo de un proceso, de un duelo. Claro. Y como terapeuta, ¿hay algún consejo que vos tengas para quienes no somos madres, pero podamos acompañar, ¿no?, a alguien que está atravesando por todo esto? ¿Qué consideras que estaría bueno tener en cuenta? Entiendo que son todas madres diferentes, con experiencias diferentes, pero bueno, por ahí hay un común que... Sí, atravesando, ¿qué particularmente? ¿Una depresión o una situación de malestar o una ambivalencia? Una depresión. Sí, una depresión es fundamental, que esa persona contacte con un profesional. La depresión postparto se trata con profesionales. Es muy necesario saber esto, porque puede haber realmente rasgos psicóticos que pongan en riesgo la vida de esa madre y de ese niño. O sea, una depresión postparto tiene que ser tratada por profesionales. Ahora, la maternidad, con todas sus ambivalencias, con todas sus sombras, con todas sus luces, los consejos son los que yo puedo aconsejar, no desde mi profesión, pero sí desde de ser una mujer, amiga, madre, hermana, ¿no? Esto, acompañar, tener brazos disponibles, tener hombro disponible. El primer tiempo, muy importante, cocinar, ir y cocinar, o tener Tener ganas de lavar los platos, que te vengan a lavarlo. Yo amaba cuando mis amigas venían y me lavaban los platos en mi casa, era como o que te laven la ropa, eso, ¿no? Sentirte acompañada, sentir que estás en tribu, porque también, no solamente la maternidad creo que es lo que genera como cierto malestar en lo que es la modernidad, ¿no? Sino la falta de encuentro, la falta de mujeres o de hombres o de familia que venga a ayudarte. Y porque también esas mujeres, esas familias, esos familiares están laburando. Entonces la modernidad y tampoco permite, y el sistema tampoco permite que acompañar. Entonces, pues si no también ponemos en culpa, che, y mi vieja no me acompañó, y mi hermana, y bueno, no sé, mi vieja está laburando porque también tiene que pagar la cuenta. Entonces, es re complejo volver a ese lugar en el que nos sentimos acompañadas, amadas, abrazadas. Los varones también, ¿eh? Entonces lo digo más desde el lugar desafiar o cuestionar al sistema en sí, no a la mujer, al varón, al patriarcado, al feminismo, no, como a todo el sistema capitalista que nos propone un modo de vivir, que es como poner mucho tiempo de mi vida en ganar guita. Sí, en producir, en generar. Y aparte seguir criando encerrados en cajitas, en departamentos aislados, que de nuevo no tiene nada que ver con cómo las sociedades realmente se han edificado y construido, ¿no? Porque al principio éramos tribu. Y incluso Vera se iba a dormir una siesta y capaz le daba yo la teta a Margarita, ¿no? Sí. Y eso hoy por hoy se piensa que no, ¿cómo eso sería posible? Y funcionaba así, nos sosteníamos mutuamente entre todos. Y estamos en una sociedad que nos propone individualidad y que nos propone todo el tiempo producir. Y eso, ¿no? El tema de también, yo volví a laburar piola a los 9 meses recién de que nació el Gordi. Y también todo el proceso, ¿no? De esos 9 meses donde... ¿Qué pasa cuando uno no se siente que está siendo productivo al sistema y todo lo que aparece de vos así, ¿no? Y en realidad estás criando, estás haciendo una vida nueva, estás probablemente siendo de lo más productivo. Creé órganos, claro. O sea, fui muy productiva. Sí, totalmente. Bueno, acá si nos quieren también enviar un mensaje por WhatsApp para contarnos su experiencia, compartir algún mensajito que tengan, una duda, su visión sobre la maternidad, o quieren hacerle una pregunta directamente a Vera, pueden comunicarse, mandar un audio de WhatsApp, no de 5 minutos, no, algo medio abreviado. Uno cortito y al pie. 11 38 87 83 62. Está ahí arriba, en alguna parte por arriba de la pantalla, así que nada, siéntanse libres también de compartir ahí sus preguntas. ¿Hay alguna otra, Mila? Hay preguntas en Instagram
que creo que esta es una pregunta que nos toca a todas las que no somos madres, que es... Pausa. Vamos a cantar una canción de Peppa Pig o algo. Sí. No. La de Margarita, ¿viste? Un petalón tan tan. Ay, mi vida. Bueno, ¿qué pregunta Que es había? que si alguna vez se está realmente preparada para maternar y ser madre. O cómo te das cuenta, ¿cuándo llega ese momento? Eso pasa un montón. De decir, Sí. no me siento lista, no me siento preparada, no sé si es el momento, ¿no? Como que... Sí, la A mí me pasa, por ejemplo, esto que hablamos de renunciar, o si la mujer se transforma o renuncias o muere la mujer que eras, que hoy en día yo con la maternidad me planteo eso, es como, che, creo que quiero, pero no sé si quiero renunciar a mi vida, a mis libertades, mis tiempos, a la Camila de ahora. Sí, a mí me pasa Pero eso creo, de... capaz que sí, no sé. Yo siempre digo, no sé si estoy lista para ponerme en segundo plano. Y ahí me dicen, no, pero el hecho de ser mamá no significa que vos te estés poniendo en segundo plano, porque vos podés seguir sosteniendo tus cosas. Mentira total y absoluta. ¿Quién te está diciendo eso? Decirle que No te venga y que bañás nos lo por diga a una nosotros. semana. No. Mamá, Que quiere ser abuela. Claro, viene por ahí. No. pero ¿qué pasa ahí con eso? No. Yo siento un poco lo que dice Cami. Lo primero, estar preparado o no estar preparado. Y bueno, no sé para qué estás preparado. Te preparás para una carrera, te preparás para una competencia, no sé qué. Digo, estas cuestiones de la maternidad, la paternidad, que tienen que ver con otro tipo de roles. No sé si hay tal cosa como estar preparado o no estar preparado. Sí siento que somos capaces de, todas las mujeres, todos los padres, de maternar o de paternar. Podemos hacerlo. Después hay cosas que implican una renuncia, pero todo implica una renuncia En la vida. En la vida, ¿no? Como, a ver, ¿a qué renuncio? ¿No? Porque es decir, por ejemplo, si estoy en una pareja heterosexual, normada, de cierta manera implica que yo no esté con otra persona, ¿no? Si no están, entonces digo, eso es una renuncia a algo, ¿no? Entonces, Sí, pero medio que un hijo lo tenés de toda la vida, no puedo como pruebo. Yo puedo probar a abrir la pareja Lo y si no devuelvo. funciona, bueno, me separo, vuelvo. El pibe, claro, no lo puede devolver. Yo como tía los puedo devolver, pero como madre no. No, bueno, son roles, o sea, sí, son roles que vas asumiendo. La maternidad no es algo que vos puedas, la madre o el padre, no podés dejar de ser eso. Y de nuevo aparece la frase que hay tantas maternidades como personas. como madres, ¿no? Sí. Entonces, es un poco eso, no puedes saberlo previamente, porque hasta que la experiencia no te atraviesa. Yo me acuerdo que mi mamá siempre su frase antes de que yo sea madre era: no hay ningún librito que te enseñe a ser madre o a ser padre. Y durante todo el embarazo, a los 9 meses, yo lo único que hice fue leer libros, escuchar podcasts, informarme como una desquiciada. Y cuando nació el Gordi, está bien, yo tenía un montón de información y la información es poder y creo que es algo súper importante también de tener a la hora de sentirse un poco más preparado. Pero en esto que yo les decía del texto que escribí así como descarga, nadie te avisa, nadie te prepara, nadie puede prepararte para la experiencia. Porque esa experiencia es única y te atraviesa, como dijo Vera, creo que la palabra atraviesa es muy... ¡Ah, sí! eso. Estás teniendo una lucha con una mano. Te atraviesa un mundo, te atraviesa una persona. Es Igual nuestras una madres locura. romantizan, o por lo menos en mi caso, bastante la maternidad. Sí. Como no es una boludez, es re fácil. Y Sí, hoy creo que nos sí. cuestionamos mucho más. Sí. No sé, mi vieja siempre hablaba de los partos como, no voy, los escupí a los 4. Sí, me acuerdo. Como un trámite. Sí. Y Se olvidan. Quizás ella realmente lo vivió así, ¿Podés está bien, pero... ¿Podés hablar de eso? De que literalmente empezamos a producir una hormona que hace olvidarnos del dolor atravesado en el parto, sí. porque eso me parece una locura. Sí, tal Escuchar cual. eso. De hecho, el cuerpo lo que tiene... Porque también ahí de nuevo yo haría una salvedad con respecto al dolor en el parto. Porque lo que tenemos asociado al dolor es algo que genera como mucho malestar, ¿no? No sé, me corto y me duele ese lugar donde me corté. Pero yo no podría decir que el parto duele, porque si no de nuevo aparece, hay una autora que habla de Parirás con dolor, se llama el texto que ella escribió. Es un ensayo, no es un texto. Pero esa idea de parirás con dolor, porque las mujeres tenemos que atravesar dolor para parir, ¿no es cierto? Y ella dice, parirás con placer, se llama el texto que ella escribe. Porque lo que dice es, el útero tiene la capacidad y la posibilidad de expandirse y contraerse según aparecen las contracciones para dejar
para darle permiso a ese bebé de salir. Y es cierto que lo que dicen es que cuando parís se iguala el dolor a que se te rompan 20 huesos. Ahora, después de ese minuto, 30 segundos, 40 segundos, depende de lo que dura una contracción dolorosa, aparece una hormona que te genera un placer inigualable. Entonces, esas contradicciones que aparecen ahí, perdón, Esto es la maternidad. Corregiría un poco que eso es dolor. Es como una oleada. Digo, no sé Total. vos cómo lo viviste, no es una oleada, porque ¿en qué momento si vos te cortás una pierna hay una hormona que hace que no te duela más la pierna? No existe, el dolor es constante, hasta que te ponen anestesia, por ejemplo, ¿no? Pero en el parto, el cuerpo, si no lo hace por cesárea, hace que... Ahí va, hace que ese dolor, entre comillas dolor de nuevo, se anestesie de manera natural. Entonces digo, eso es mágico, hay una magia enorme en nuestros cuerpos, en la posibilidad de tener un crío, de traer la cría al mundo. Entonces digo, también de alguna manera, esto que decimos, estamos preparadas para ser madres, estamos preparadas para traer un hijo al mundo, estamos preparadas... Y no sé, en este contexto de mono que estamos viviendo es muy difícil pensarse madre. Pero desafiar todas esas cuestiones y empezar a mirar la maternidad o también cualquier rol de cuidado, porque todos los roles de cuidado están como si fuese bastardeados, ¿no? Ser maestra, ser docente, es un cuidado hacia el otro. Ser enfermera. Ser enfermera. Los que cuidan personas mayores. Los roles de cuidado en este sistema están bastardeados, porque acá no sirve cuidar, acá sirve producir. Entonces digo, si en realidad empezamos a tener otra mirada mucho más amorosa acerca del cuidar, del estar con el otro, del encuentro, de la posibilidad que nos regala la maternidad, que es de entrega, de paciencia, de amor, bueno, ahí ya decís, bueno, listo, yo esto lo quiero, compro, ¿no? Pero, bueno, de nuevo el concepto de comprar. Sí. Pero digo, lo que tiene que cambiar es un poco, me parece, la mirada acerca de ese rol y no tanto el rol en sí, ¿no? No, que el rol al fin y al cabo es algo que, de nuevo, o sea, sucede con cosas muy mágicas en el medio, como estás diciendo. Sí. Ay, perdón, pero me enerva mucho que no la podamos enfocar. A ver, Hacker, ¿hay alguna manera de subir un poquito la cámara o que ella se ponga más de costado y que no se vea? Porfa, si podés orientarnos, porque me gustaría que se vea cuando habla. La verdad me parece como un bajón que por hecho de estar dándole la teta a su baby. Ahí el brazo un poquito, le ponemos el Ahí termo. está, si no, sí. Ay, ¿querés que ponga el termo? Ay, se ve Porque yo la necesito Mari, que pobre. la vean cuando hablan, porque me parece como crucial. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Listo. Listo, así no jode el señor YouTube. Listo, ahora estoy como más tranquila. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, pero... Se tentó Mila. ¿Qué habrá leído? ¿Qué pasó? Nada. A ver. No, bueno. Leo. Sí, ahí está, el Viviana Antonioli dice, la mujer que eras no muere, se transforma. O se queda en pausa. Y dice también, para mí la maternidad fue y es maravillosa, pero los primeros días tenía muchas ganas de llorar porque estaba muy cansada y no sabía si podía. Ahí va. El cansancio debe ser arrasador, ¿no? Arrasador. Pues está esta hormona que, bueno, te hace olvidar el dolor, pero no deja de existir el hecho de que salió un bebé de 3 kilos y pico No, de y que tu no cuerpo dormís. y que no dormís. Cada 2 horas le tenés que estar dando la teta. Sí, es un montón. A mí personalmente me pasó de nuevo, siento que esta transición a la maternidad con Atilio fue lo más profundo, o sea, fue El primero. el primero, Sí. Atilio, sí. Y ya después hice como una entrega de mi ser. Dije, no, paren, esto lo que resiste persiste, yo acá voy a entregarme de cuerpo y alma. Y esa entrega hizo que todo sea mucho más fácil. Entonces con mi segundo y mi tercer hijo ya sabía y ahora... No sé, duermen conmigo en la cama, entonces duermo mucho mejor. Creo que también pasa un poco esto, la cría la queremos poner en su cuarto, ¿no? Entonces pensamos que el bebé tiene que dormir en su cuarto. Y que a los 6 meses tiene que dormir de corrido. Claro, tiene que Sí. dormir de corrido. Entonces las expectativas No, sí. hacen que todo sea muy difícil, porque en realidad eso no sucede. No. Sí. Creo que tenés algo acá atrás. Ah. Es la etiqueta. Estoy de canje, chicos. Ay, no. Te amo. No, sáquenmela. La madre Te amo. influencer. Es nuevo. No me quiero
tirar y romper porque... Pasa. Después lo saco, después lo Sí, saco. sí, porque tengo miedo de tirarte los pelos. Ay, yo le saqué, me lo regalaron para mi cumpleaños, perdón, que fue hace poquito. Hermoso. Esto es la maternidad, te cambias rápidamente y sí, salís sí, como... sí. Perdón, me perdí de lo que estaba diciendo. Perdón, perdón. Gracias. No, estábamos en el comentario que había traído. Del cansancio. Del cansancio, Eso de también, la o sea, transformación. ¿Cómo cultivas un sentido de compasión y autocuidado en el medio de la maternidad? Porque esto es un tema, ¿no? Bueno, estar maternando, pero también esto de, bueno, pero también te tenés que maternar a vos misma y no olvidarte de que vos sos la que tiene que sostener todo. Pero ¿cómo encontrás un equilibrio ahí? Creo que para eso están los demás. Recuerdo hace un tiempito que fui a ver a la pediatra de los chicos, que es mi amiga, y esa mirada amorosa de un otro que viene y te dice, yo estaba dándole la teta y la abrigué a ella porque hacía frío y qué sé yo, y ella vino y me puso el tapado así y me dice, a vos también te voy a cuidar, y me abriga, ¿no? Entonces digo, Ay, las mi personas amor, que qué estamos linda. alrededor, cuidar a esa mamá que está cuidando, ese es el trabajo, cuidar a la mamá que está cuidando, porque es una manera de cuidar la diada, ¿no? Y vos ahí te pasa que decís, es verdad. Es verdad, me tengo que cuidar, pero te vas olvidando, ¿no? Como entonces volver a ese, porque no hay tanta disponibilidad, entonces propia, ¿no? Como esto que digo, bañarte es un acto heroico, ponerte una crema, ni te digo, al principio, ¿no? Después eso empieza a aparecer de a poquito. Sí, empieza a cada vez aparecer. te vas haciendo de a poquito Más un lugarcito. poquito más de lugar, pero al principio, como dice ella, es muy necesario que estén esas voces diciendo como, hey, no te olvides de vos. Sí, Porque si no, de repente esto, ¿no? Hay una renuncia muy grande. muy grande. Eh, Pero bajar las expectativas me parece eso, Sí. me parece importante, porque es como, bueno, al principio pasa esto, que el bebé te necesita constantemente, y después eso va mermando, de a poquito, ¿no? De a poquito. Tengo una amiga que parió hace 1 mes y medio, me dice, ay, boluda, no puedo más, me manda menos mensajes, no puedo más, no doy más, y esto falta un montón. No, pará, día a día, no falta tanto. Es de a poquito, vas a ver que dentro de 2 semanas vas a poder estar comiendo tranquila, ¿no? Digo, para las que no son madres por ahí es un montón pensar, digo, no puedo Sí, comer la verdad que tranquila. sí. No, sí, no podés. O sea, No en podés. un momento no podés. Pero después en un momento empezás a poder. Y bueno, nada, todo eso, ¿no? Como bajar las expectativas. Hay una frase que dice los días largos, los meses cortos, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que realmente un día capaz se hace eterno, porque aparte se despiertan súper temprano, si es que duermen a la noche, si no estás de joda toda la noche. Y sí, realmente el cansancio es abrumador al principio, pero como dice ella, después de a poquito uno se va sintiendo más canchero, va permitiendo más que el bebé pase tiempo con otras personas. A mí lo que me pasó era que yo de repente también estaba como muy encerrada y no quería dejarlo al cuidado de nadie al principio. Y también son esas cosas que, de nuevo, cada una va a vivirlo de una... Hay capaz madres que dicen, bueno, no, yo lo redejo con mi mamá o lo redejo con otras personas. Y hay personas que van a decir, no, esto es mío, y se va a vivir con un grado de apego súper grande, pero de a poquito la cosa se va a ir acomodando. Ok. ¿Qué otras preguntas hay? Porque yo supongo que deben haber varias, ¿no? No, igual me causa gracia que están Bárbara Zamora, Sí. calculo que es Mi familiar, prima, sí. y Viviana están Andan charlando sí, ahí. Sí, están charlando del chat, están emocionando juntas compartiendo Qué lindo. otras experiencias. Había una pregunta más relacionada a la profesión de Vera, que es que si ella acompaña procesos post-interrupción del embarazo. O sea, no es que eso es una especialización que acompaño procesos post-interrupción del embarazo, me tocó acompañar pacientes que ya estaban en consulta, quedaron embarazadas y interrumpieron el embarazo, sí. Lo creo muy necesario porque pasa como una discrepancia entre el cuerpo y la cabeza ahí. Tu cuerpo que gestó, que está gestando y que se genera una interrupción del embarazo, sigue un proceso, ¿sí?, que va desalineado con lo que yo pienso o con aquello que hice, ¿no?, que tiene que ver con interrumpir un embarazo. Entonces, esas dos cosas, si no se pueden, digamos, juntar, integrar, sería la palabra, queda como una herida psíquica difícil de transformar, ¿no? No sé si difícil es la palabra, no, pero digo, no es necesario que esté ahí esa herida, ¿no? Si vos haces terapia mientras estás atravesando eso, acompañás a comprender los procesos del cuerpo y en eso se genera
como que no se disocia tanto, ahí está, no se disocia el cuerpo de la cabeza de manera tan abrupta como sucede cuando no se acompaña una terapia. ¿Y suele haber acompañamientos en los hospitales o clínicas? No. Voy, hago el trámite y me vuelvo, es así. Me vuelvo, sí. Hay un grupo de las chicas que se llaman las rescatistas, que ellas acompañan interrupciones de embarazo. Y lo acompañan como de este modo. Hay profesionales en el grupo, también hay mujeres que interrumpieron el embarazo, hay mujeres que son madres y no interrumpieron el embarazo, pero acompañan desde la tribu, ¿no? Entonces las rescatistas lo que hacen, sí, es muy bello. Y está bueno saberlo esto, porque también no tenés idea y capaz que atravesás una interrupción de una gestación de una manera en mucha soledad, con mucha culpa. Y eso no es necesario que sea así. No es necesario que sea así. Puede no serlo, ¿no? Sí. Puede ser hasta transformador en algún punto. Me parece crucial porque a mí me pasó incluso esto de estar acompañando a una amiga en todo este proceso y que dentro del sistema que te tendría que contener, yo la quería acompañar hasta un punto del hospital para que no vaya sola, porque obviamente estaba muy sensible, no era algo que para ella era un trámite, le removía mucho internamente. Yo dije, ¿puedo pasar por ella? No, si pudo sola con esto va a poder esperar sola un ratito. Ah, no. Qué fuerte, sí. Casi me los como crudos. Entiendo que hay un montón de cosas a pulir, muchísimas dentro de nuestro sistema de salud, pero si existen estos espacios, está bueno recomendarlos. ¿Me contás otra vez cómo se llamaba? Las rescatistas. En Instagram, Facebook. ¿Sabes que no sé si están en Instagram o en Facebook? Yo las conozco porque las conozco a las chicas, pero habría que buscarlas. También hay otro grupo, no sé si será el mismo o no, pero hay socorristas en red también en Instagram, que ellas son de La Plata. ¿De La Plata? Sí. Sí, Okay. Este grupo es también de La Plata, pero son las rescatistas. Ah, mira. No sé si, o sea, puede ser igual. Pueden ser dos grupos distintos. Sí. Las rescatistas. Entonces, un grupo de mujeres que acompañan a otras mujeres en el proceso de interrupción del embarazo. Bueno, sí. Seguramente este corto lo subamos Y muy a loco, Instagram. porque, perdón, Y- a una de las mujeres que a mí me acompañó en el parto de Atilio, de mi primer hijo, cuando vino al parto, venía de una interrupción de un embarazo. Y eso, digo, a mí eso me parece mágico. Esta mujer que está acompañando ahora una interrupción, ahora acompaña un parto, ¿no? Entonces digo, hay algo ahí que está bien ligado a la posibilidad de expansión, ¿no? No de restricción, de expandirse en lo que significa acompañar a una mujer en cualquiera que sea su decisión, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí me parece Hermoso. importante. Qué valiosa esa información, gracias por traerla acá sobre la mesa. También me pasa esto de el tema de qué es el instinto maternal, ¿no? Uno tiene un hijo y es algo que te nace, es algo que se cultiva, es algo que... Porque, por ejemplo, a mí me dicen, ay, pero no te genera, no. Soy sincera y yo digo, no, a mí no me pasa nada de eso. Bueno, lo que pasa es que ahí habría que ver cómo es el término instinto, ¿no? Instinto es un término que de por sí está ligado a la biología. Entonces no es algo que suceda desde lo racional. Entonces vuelvo de nuevo, si la experiencia no te atraviesa, yo creo instinto maternal, y sí, tenemos todo lo que podemos gestar y parir, tenemos ese instinto, digamos, punto. Ahora, ¿eso lo riego? ¿O eso lo resisto? ¿O eso, cómo es eso? ¿No? Eso ahí sí aparece como más el neocórtex participando del pensamiento acerca de aquella cuestión más biológica ligada al instinto. Como el instinto es biológico. Y la historia personal como que forma de alguna manera eso que yo percibo como maternidad o como instinto maternal y demás, ¿influye? ¿Mi historia? Sí, digo, ahí iría a la biodecodificación de una, ¿no? Y la relación con mamá, ¿no? ¿Qué es lo que mamá, genera? bueno, es el primer lazo con la vida, simboliza también el alimento. Y es muy importante en la biodecodificación, por ejemplo, hacemos algo que se llama reprogramación de útero, que es volver a nuestra gestación, esos 9 meses, y empezar a reconocer y liberar aquello que tomamos como proyecto sentido, se le llama, que es este proyecto de vida. Absorbemos emociones,
patrones, pensamientos de mamá que los cargamos después como propios. Por ejemplo, puede suceder que en el embarazo mamá estaba enojada con papá por determinada situación. Después yo de grande desarrollo un enojo con papá que no entiendo bien de dónde viene. Y cuando vamos a la reprogramación de útero, vemos que ese enojo era una forma de lealtad a mamá, que obviamente si no ha sucedido nada que sea personal contra papá, ¿no? Por lo general son casos que vienen y es como no entiendo por qué siento este enojo, por qué siento este rechazo, no sé de dónde viene. Y ahí en la repro nos damos cuenta que es algo que viene de mamá. Entonces eso también lo reconocemos, lo liberamos. Desde ese lado también es importante trabajar. No, las reprogramaciones de útero son una movida porque decís, ¿cómo corno pude yo sentir y ver lo que estaba pasando cuando yo estaba dentro de la Sí. A mí me dejó muy flasheada, pero fue sanador. Sí, imagínate todas las emociones que nosotras podemos sentirnos en una semana en el cuerpo de una mujer que está gestando por 9 meses. Fíjate todas las revoluciones que hay. Y también algo que me parece importante destacar es que hay una exigencia, ya ustedes me dirán si lo han sentido, de, bueno, no te enojes, relájate porque No. le va a hacer mal al bebé, ¿no? Y me parece importante desde la mirada también, desde la biodecodificación, decir que de ninguna manera tiene que ser así, reprimir las emociones no es el camino, no es, ay, no me voy a enojar para que no le pase, no. Está genial que expreses tu enojo, tu dolor, que vivas lo que te pase, porque... y esto también, no hay un manual obviamente que enseñe a ser madre. Entonces, por más que te leas todos los libros, te hagas todos los cursos, vayas a terapia, alguna herida le vas a dejar. Y no va a Obviamente. tener que ver si sos buena o mala madre. Va a tener que ver con la vida misma. Y con el misterio también de la vida, de que todos también estamos atravesados por heridas. Y que por lo general la raíz está ahí en la infancia. Ok, sí. Mila, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O vos querés hacerle alguna pregunta? No, estaba leyendo los comentarios. Vivi dice que todavía hay una mirada juzgadora en los hospitales. Sí. Igual creo que eso habla de una insensibilidad en el ámbito general de la salud, más allá sí. del aborto y interrupción y demás. Bueno, y Bren también dice que en todos los ámbitos todavía se les castiga mucho a las mujeres. Y en Instagram, viste que dejamos como una cajita de preguntas. dije. Ah, ¿estaban todas? Ya las Ay, dije. pensé que había más. Las fui tirando así como. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más para hacer? ¿O sentís, Vera, que hay algo que estaría bueno compartir, que a vos te gustaría como que se expanda acá? Yo quiero agradecer, antes que nada, a Vera por estar acá, porque me parece fundamental su presencia y me encanta escucharte, me encanta la pasión con la que transmitís la Gracias. información. Y quiero hacer como un hincapié en algo que ella nombró que me parece súper vital y que a mí literalmente me salvó el puerperio. Obviamente gracias a mi pareja, gracias a mis amigas, gracias a mi psicóloga, pero la red. Yo de repente encontré que había una pediatra que dictaba unas charlas gratuitas y tenían un grupo de WhatsApp para mandar los links de esas charlas. Que era un grupo de más de 300 mamás que habían tenido o que estaban por tener, ¿no? en ese proceso. Y después de ahí nos pusimos de acuerdo con algunas para comprar un recetario entre todas y ese grupo se achicó en 40. Y de ahí ese grupo, hablábamos todos los días y no, pero solamente 25 o 26 hablamos todos los días. Hay otras que están solamente por el recetario, pero que están leyendo todo y no. Bueno, hacemos otro grupo. Y hoy por hoy tenemos somos la tribu de las materniamigues, que seguramente alguna esté viendo esto. Somos 23 mamás que no nos conocemos ninguna entre nosotras, que somos de todas de distintas partes del mundo, de Argentina, digo en realidad, porque creo que somos todas de Argentina. Pero hablamos todos los días y nos compartimos todos los días las Qué experiencias. bueno. Lo lindo, lo bueno, lo malo, lo feo, las incomodidades, los miedos. Che, me está pasando esto, che, tuve esta secuencia, che, las vacunas, ¿cuándo tal? Y la compañía y el sentirse entendido en el proceso es fundamental porque a veces, o al menos a mí me pasó, no es como que no te sentís ni comprendido realmente, capaz a veces ni por tu propia madre ni por otras madres que ya tuvieron antes. Necesitas alguien en el momento Sí. que esté pasando eso con vos. Sí. Además hay muchos opinólogos, ¿no? No, y aparte me parece esto crucial, ¿no? Porque muchas veces es ni tu propia madre, ni tu propia hermana, ni tu propia... Pero eso pasa mucho porque están atravesadas por el mismo... Perdón, va con la tía. A ver qué onda.
están atravesadas por el mismo sistema que vos. Entonces vos necesitas miradas diferentes. No la de tu mamá o la de tu hermana diciendo, porque yo cuando era mamá hice esto. Y digo, a vos lo que te está atravesando en ese momento tiene que ver con ese linaje, con ese aprendizaje. Entonces, una nueva red con nuevas perspectivas, con nuevas miradas, con nuevos modos de maternar, me parece que eso es muy enriquecedor. Yo digo, desde lo personal también hice red a donde fui. Nosotros desde que nació Atilio nos mudamos de Villa Elisa a Mercedes, de Mercedes al Pato, Grazategui. Y en todos los lugares que fui, hice red. Y enseguida fui recibida por las mamás que estaban ahí maternando. De hecho, estamos hace 6 meses, Margarita tiene 6 meses, hace 6 meses que nos mudamos. Yo me mudé en semana 38, embarazo. Y una loca, te mudaste semana 38, loca. Loca. Con Caetano igual, bueno. Caetano es un poquito, no sé, estaba en la semana 30. Pero digo esto, sos recibida en esas tribus porque saben, la mamá que te ve con un bebé que está llegando, te dice, vení, yo te lo tengo. Y eso es hermoso, porque yo ahora estoy con Margarita Upa y Caetano todavía usa pañales, está en proceso de dejar, pero pasa algo y dice, ¿lo cambio? O bueno, eso él no quiere, quiere que lo cambie yo, pero me la tiene a Margarita. Entonces digo, tengo manos, en vez de estar en mi casa sola a la mañana tomando un mate, me junto con otra mamá que tiene otro trepi, otra mamá que tiene otro trepi, y estamos todas juntas y entre todas desayunamos, tomamos un mate, charlamos de algo, hacemos compras comunitarias, por ejemplo. Entonces digo, eso me parece que es muy valioso ponerlo acá sobre la mesa, porque no es necesario, si alguna mamá que está escuchando, y digo, creo que hay una... esto del Club de las Madres en España, ¿no? Pero digo, hay una estadística de que 9 de cada 10 mujeres que están maternando sienten la soledad. Digo, si esto es un mal común, algo tenemos que hacer con esto. No nos sintamos solas. Encontrémonos en la plaza, encontrémonos en una casa, encontrémonos en algún lugar. Aunque sea de nuevo, aunque sea en un grupo de WhatsApp. En un grupo de WhatsApp. Pero, me pasa esto. Entonces, hoy quise matar a mi hijo. O sea, casi lo tiro por la ventana. A mí también me pasó. Entonces eso valida mi experiencia, valida este rol, valida mi ambivalencia y hace que no me sienta tan fuera de lugar o tan loco. Ni locas ni solas. Exacto. Ni locas ni solas. Exacto. Y es esto, capaz que no necesitas ni siquiera terapia. Necesitas un grupo de amigas. Mujeres que estén la misma que vos. Necesitas un espacio en el cual... puedas hablar de lo que te pasa y no ir al psiquiatra que después terminás medicado medio porque estás con un ataque de ansiedad, como tener cuidado con estos diagnósticos también que nos propone la ciencia, porque a veces no es eso, a veces es una sensación de soledad, a veces es un arranque de locura, pero no por eso etiquetarnos en un lugar, ni de malas madres, ni de loca, ni de, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso también es fundamental. Sí. Totalmente. Hay una pregunta que sé que te va... ¿Qué pensás de los partos organizados en las casas? Bueno, amo, me parecen los mejores partos del mundo. Contanos, porque vos tuviste esa experiencia también. Yo tuve los 3 en casa. El primero lo tuve con una acompañante, se llama Lucía. Lucía estuvo en mis 3 partos. Y una partera. A Caetano teníamos esa intención, pero no llegaron las parteras, estuvimos Fede y yo solos. Y a Margarita estuve con Lucía y con Rosarito, que son 2 chicas de La Plata. Yo creo que los partos son actos fisiológicos, no necesitamos ir al hospital. Al hospital van los enfermos y las mujeres que están embarazadas. O sea, si pensamos, entonces digo, ahí lo que se empieza a igualar es que pareciera que una gestación es una enfermedad. Sí. Y los partos no tienen que ser atendidos en hospitales, a no ser que haya cierta patología, por supuesto. Digo, la cesárea es una operación milagrosa que salva vidas. Pero cuando la cesárea se transforma en el modo de nacer, sí. El modo de nacer, y eso genera sospecha, porque de nuevo aparece la imposibilidad de la mujer de parir. Pareciera que nosotras no podemos parir. Perdón, Cami, pero en un momento mencionaste que tu bebé estaba de nalgas. Sí. Entonces posición podálica. Iban a ser estaba como un budita, sentado así con las manitos para arriba. Es posible un nacimiento natural así también, ¿no? Sí, pero no me lo negaron, obvio, obviamente. Porque no se van a poner en ese riesgo, ¿no? Pero conozco un montón de mujeres que lo tuvieron porque no sabían que venía de podálica. Por ejemplo, tuve una chica que conocí ahora hace poquito que parió su bebé hace 3 meses, que su bebé en la última ecografía ya estaba de cefálica, que es cabeza, ¿no? Y se dio vuelta después. Y ella en el parto
nada, pensaban que estaba de cefálica y de fueron repente para vieron una y nalga, vieron un de culito. piecito. Pero digo, para volver a esos lugares, o sea, el parto no puede ser un evento patologizado. El parto es un evento fisiológico. Entonces, a partir de ahí, de nuevo, es como decir el dolor en el parto. Y no sé si es dolor la palabra. Perdón, para nuestros viewers, ¿qué es fisiológico? ¿Qué es que algo sea fisiológico? Fisiológico. Es un acto fisiológico, tiene que ver con que es un acto natural del cuerpo, biológico. El cuerpo sabe hacer ese proceso, digerir. ¿Pensamos como digerir? No. ¿Pensamos como respirar? No, respiramos. ¿Pensamos como parir? Sí, porque pensamos aparecer a cesárea, ¿no? Digo, más allá de que es cierto que salvó vidas y está bien hacerla en esos casos, pero que no se vuelva un modo común de nacer. De hecho, hay estadísticas también que hablan de que las cabezas de los niños empezaron a venir más grandes porque la información morfológica, bueno, es complejo de explicar, pero empiezan a tener cabezas más grandes porque ya los partos no son vaginales, son por cesárea, entonces ya el bebé genera cabezas más, el ser humano, claro, no la especie, el humano, sí. genera cráneos más grandes porque, entonces, ¿qué pasa con el cráneo más grande? Hay más pensamiento, hay menos emoción, hay menos sentir, hay menos... Ay, mira qué flashero. Catarata de cosas, ¿no? Entonces yo creo que también es una revolución lo de parir en casa. Tiene que ver con y también rebelarte contra un sistema que te está diciendo que no podés, como la lactancia, ¿no? Como, ay, es mejor darle la mamadera o la fórmula. Bueno, no sé si para el sistema que compres leche está buenísimo, pero la revolución también tiene que ver con poder alimentar con nuestro cuerpo, ¿no? También, entonces, no sé, viste, porque yo con conocidas que atravesaron también esa experiencia, yo tengo conocidas que están como de este lado, ¿no? Que es como, bueno, el parto en casa, la lactancia, todo como más natural, confiando en el cuerpo, ¿no? Como volver a lo instintivo, ¿no? Como a incluso hasta lo salvaje, que me gusta decirlo, ¿no? Como con esta palabra. A los orígenes. Claro, pero también como que me parece re válido, porque claro, cuando yo se lo comentaba esta parte, ¿no? Estas experiencias de estas amigas, ¿no? Que lo vivían desde este lugar, había otras que me decían, sí, yo está bien, te reentiendo, ni en pedo. está bien. Ni en pedo, ¿no? Perfecto. Como que están estas dos visiones, ¿no? Y por ahí esto, ¿no? De no porque vaya a parir a un hospital, significa que estoy haciendo algo mal, ¿no? No, de ninguna manera. No. Porque a veces, viste, como que No, nos vamos a los extremos. O no dar la teta, ¿no? Porque también yo creo que es un proceso que tiene que tener, primero que nada, que implica una gran cantidad de demanda. Y segundo, que implica mucho dolor y mucha frustración si realmente no hay un deseo de hacerlo. También. ¿No? Si yo doy la teta por obligación, porque bueno, obviamente que está comprobado que la leche materna es lo más beneficioso para el bebé, eso sin dudas, pero igualmente si no hay un deseo que acompañe eso, yo me voy a sentir una vaca, básicamente, ¿no? Y de nuevo, ¿dónde quedo yo? Y ahí quizás agudizan problemas de salud mental Ni porque hablar. estoy poniéndome... Bueno, Ni hablar. Ahí hay también una bibliografía acerca de esto de la lactancia materna y qué pasa con las mujeres que fueron abusadas cuando dan claro. la teta. Recontra complejo también, Sí. pero también ahí se despierta algo que está ligado a la sexualidad, porque dar la teta es un acto sexual también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí. Bueno, entonces comprender esto, digo, no es que está mal ir a parir a un hospital, para nada, pero que elija la mujer, que no elija el sistema por ella, que no le digan no podés. No, yo ni en pedo hago eso, no tengo a mi hijo en casa porque tengo miedo. Perfecto, en el hospital, genial. Pero sabés que en el hospital La violencia hay obstétrica, violencia y todas estas y cosas. que no estás yendo al hospital porque estás enferma, estás yendo al hospital porque elegís y porque tenés miedo. Y está bien, validémoslo, Sí. pero no porque vos no puedas. ¿no? Exactamente. Y no vas a dar la teta no porque no puedas, sino porque un sistema te va a decir que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, o porque elegiste, porque no querés. Está muy bien. No sé si está bien o está mal, no quiero ponerlo en esos términos, pero sí diría... Es válido. Es válido validarnos entre nosotras. No soy Sí. ni más madre por mamadera, ni por teta, No. ni por parir, ni por cesárea, ni por... Para nada, eso no. Yo personalmente sentía que quería tener la experiencia salvaje de tener Sí. los hijos en mi casa, que quería parir e irme a tomar un mate a la cama con mi pareja y irme a dormir. Eso fue así. Margarita nació, me comí 2 platos de locro, tenía una... no, te amo, boluda, te amo. Fue como una cosa así muy salvaje, ¿viste? Sí, Entonces, qué hermoso. Euge y Cami estuvieron en el parto de Margarita hasta una hora Ay. antes de que nazca. Y yo me acuerdo que en un momento ya decía, yo les decía, me duele. ¿No? Como, y lo que decías un poco, Cami, esto que te olvidas del dolor. De nuevo, ahí quiero reivindicar que no es dolor, es otra cosa, Es que no otra se puede explicar como dolor, no se puede... Sí. Es algo único. No existe otra cosa como
desde la sensación, como el parir, para mí, ¿no? Digo, para mí fue muy transformador. Después de parir siento que puedo hacer cualquier cosa, pero de nuevo vuelvo. Uno piensa mucho en el parto, cómo es el parto, y el parto es un detalle en la maternidad. Son algunas horas. Sí. Después se viene la catonga. A ¿no? mí me da mucho miedo. Te juro que cartón. una de las cosas que más quickie me Es da que cuando es pienso lo- en la maternidad es... Eso. Es lo que más total. yo creo que es lo que más Sí. miedo da probablemente a las personas que no son madres, pero como dice Vera, realmente es un momento bisagra, pero simplemente es una bisagra entre el proceso que es la gestación y el proceso que ya después es ser madre de una persona que está de este lado de la piel. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Mila? No, porque hay muchos comentarios como vinculando el miedo de parir en casa con los riesgos, que nunca parí, pero entiendo que existen. Pero hay algo ahí, no sé, yo a vos desde el primer parto de Atilio, como que yo te notaba con una seguridad, pero vino también por información, o sea, Sí. vos confiabas en vos, en tu cuerpo, en Fede, Sí. no fueron unos improvisados que... No. Ah, voy a para parir, nada. pum. ¿Cuáles son los riesgos que aparecen? No sé, las personas detallan algo de los riesgos. No, solo preguntan, por ejemplo, que en el caso que se complique el parto en casa y requiere cesárea, no hay un riesgo. O la vida de la madre incluso, ¿no? Porque también, o sea, es algo que se puede hacer de forma natural, pero el cuerpo de repente entra como en mucha exigencia. Sí. ¿Hay medidas a tomar ahí como para...? Sí, en realidad, también de nuevo, eso pareciera una construcción en algún lugar, porque hay más muertes perinatales en hospitales que en casa. Entonces digo, es más riesgoso el hospital que la casa en un lugar, ¿no? En un Sí. punto. Entonces hay que informarse eso, tener información, ¿no? Como decirte, sí, podría pasar que algo se transforme en riesgoso en casa, pero es lo menos probable. Es mucho más riesgosa una cesárea que un parto natural en casa. Ah, eso me lo imagino porque te corta. Preguntémosle a Cami, cuántas ¿no? Digo, ¿cómo atravesaste vos esa situación? ¿Cómo fue para vos una cesárea? ¿Qué te sucedió? Y el después también, ¿no? Porque Fue tremendo. Fue muy tremendo por la situación más que nada de la separación. Porque yo había hablado con mi obstetra cuando me dijo, bueno, vamos a cesárea, te la programo en 2 semanas. Yo dije, no, para 3 por lo menos porque me lo quería sacar antes. Yo quería que llegue a la semana 38, él me lo quería sacar en 37. Bueno, terminamos acordando de mi decisión en 38. En el momento de la cesárea, al gordo a mí me lo sacan y yo había hablado con él de me lo sacan y me lo ponen. No me importa, un ratito, aunque sea 2 segundos. Y el gordo salió y como no lloró, le cortaron el cordón, tampoco lloró. Hizo solamente un sonito, hizo así nomás. Y aparecieron unas manos y se lo llevaron y el obstetra dijo, papá, llévatelo. Papá, seguilo, mentira. Papá, seguilo, y Fran lo siguió al neonatólogo y se lo llevaron. Y yo pasé después de ese momento hasta que me cerraron, me pasaron una camilla y me pusieron como en el hall de entrada del hospital. Me voy a poner a llorar capaz. Y llorá. Para mí fueron 15 minutos, 20 con toda la furia, pero fueron los peores 20 minutos de mi vida porque yo no sabía dónde estaba mi hijo, qué estaba pasando, por qué nadie me venía a decir nada. Fue una mierda, total y absoluta. Entonces esto, creo que los riesgos están en todos lados y la información es poder. Y la información, hoy por hoy, gracias a Dios, también está en todos lados. Y esto es un riesgo. Yo diría, esto es un riesgo emocional para vos. Sí, para tu no, hijo. fue tremendo. Entonces digo, hablemos también de este riesgo, porque yo no conozco una mamá que haya atravesado por una cesárea, que le sacaron a su bebé, que no se largue a llorar, que no esté angustiada y que eso haya sido una experiencia que la atravesó y la va a atravesar de acá hasta el día que se muera. Yo estaba dormida dormida digo de la cintura para abajo y me tenía todo el cuello rasgado porque yo tenía unos nervios, estaba rascándome el cuello y tratando de cogotear para ver qué estaba pasando. Bien. Y nadie vino a decirme nada. Y de ese riesgo no hablamos del riesgo que supone la posibilidad de una muerte de un bebé con un parto domiciliario que es mucho más chica de todo lo que están viviendo, o sea, mucho menor que todo lo que sí sucede en un hospital. Entonces ahí yo también me animaría a desafiar un poco de qué riesgos estamos hablando, cuáles son los riesgos, que tengo una vuelta de cordón. Claro, que- justo estaban diciendo eso, la vuelta al cordón, la posición, falta de oxígeno. Sí, mis hijos nacieron todos con vuelta de cordón. Es que todos tienen vuelta de cordón, Todos casi tienen vuelta de todos los bebés tienen vuelta de Y cordón. los
me meto ahí como en detalle si es que querés compartirlo, ¿no? Si no, está todo bien. Pero esto de nacieron y vos los recibiste, los recibió tu pareja, o una doula había, una partera, a los ¿cómo tres fue? Fede los recibió. A Tilio yo se lo saqué, dice que me agarró como un salvajismo, que dice, dámelo como a mi bebé. ¡Es mío! Wow. El primero. El primero. Claro. Caetano, ella me lo entregó con bastante más paciencia, pero Caetano tampoco hizo ruido, no lloró, no nada, en un momento pensás que, siempre digo, hay un momento, un umbral entre la vida y la muerte ahí con el nacimiento, porque en un momento Hay veces que no se dan cuenta ni que nacieron. está vivo, está muerto, ¿no? Y las primeras semanas también son eso. Yo me acuerdo También. que un día me pegué un cagazo porque el gordo lo trataba de despertar. Estuve 20 minutos tratando de despertarlo y el chabón no se despertaba de lo dormido que estaba. Sí. El encarnar es un proceso. Sí. Así como el morir también es un proceso. Sí, No es algo que sucede de un momento para otro. No es que un bebé nace y automáticamente ya está dispuesto a la vida. Sí. Sí, Va tal cual. a ir conectándose con la vida. Sí, estamos Perdón. para adentro. Sí, Perdón, tal cual. continúa, mi amor. No pasa nada. Y Margarita también la recibió Fede y después me la dio. Okay. Siempre con las manos del papá y después... y esos momentos creo que para nosotros dos, para mí y para Fede, son experiencias realmente mágicas. En un momento hicimos con Fede un juego que se llama Cartas Salvajes y en una salió la pregunta de qué fue lo más romántico que hicieron por vos. Ay, Yo ahí obvio dije- que es. No, yo en un momento dije, yo soy cero romántica, así que seguro que yo no... Y él dijo, para mí lo más romántico que hicieron por mí fue los partos, estar en los partos Mira, de mis hijos, ¿no? qué lindo. Así. A mí por ahí soy, porque tengo muchos miedos, ¿no? Entonces yo de repente me paro desde el lugar de muchas mujeres seguramente y pregunto esto, ¿no? Porque vos decías, bueno, hay más muertes en el hospital que en las casas, pero hoy también hay como más nacimientos en hospitales, pues está mucho más normalizado, ¿no? También me pasó que me fue chocando mucho esto cuando escuchaba la historia de Eva Luno y Camila. Ay, me encanta. No, Camilo Y Eva Luna. Luna. Al revés. Que también decía que ella había tenido a su bebé en la casa y, Los defenestraron en redes Sí. por promover Sí. el parto en casa, natural. Sí. y ella decía, a mí me gustaba que estaba toda mi familia afuera, mi papá estuvo presente en el parto, o sea, yo lo tuve, entró al toque mi viejo, todos le dieron la bienvenida y si pasaba algo tenía la ambulancia en la puerta, nunca la necesité. Pero como que yo digo, ay, me encantaría, si tengo algún día que esté en casa, ¿no? Y poder tenerlo ahí. Pero yo tendría la ambulancia. Yo tengo como un miedo, bueno, pero porque, no sé, cada uno lo vivirá de forma diferente. Sí. Admiro, pero profundamente, esa seguridad, ¿no? Y me parece tan... Ahí cuestionaría un poco el miedo y digo, si aparecieras en consulta trataría de llevar ese miedo al extremo, ¿no? Como, ¿a qué tenés miedo? Como iría en esos lugares, ¿no? Como, ¿qué te da temor? A esto, que le pase algo al bebé que pueda hacer que muera, ¿no? Que esté dentro, o incluso yo después de tenerlo, qué sé yo, una hemorragia. Sí. Y cómo la paro en ese momento y si tengo que salir corriendo al hospital y en ese momento en el que mi cuerpo todavía se está como recauchutando. Bien, entonces el miedo ahí... A la lo muerte. traducimos es a la muerte. Sí. Bien. Bueno, ¿qué otras cosas te dan miedo a la muerte? Terapia en vivo. Terapia grupal en vivo, Porque digo, episodio 4. soy fan, no ¿no? tiene que ver solamente con un parto, con poder parir, ¿no? Con ese evento fisiológico, pero ¿te da miedo la muerte en general? No, me da curiosidad, en general me da curiosidad, pero yo ahí es como que por ahí cuando aparece un otro, ¿no? Porque ahí yo también como que lo traslado a otras áreas de la maternidad. Yo siempre dije, bueno, con un hijo no estás primero, porque si te mandas una cagada, también la vive el otro. Sí. Y ahí es como que yo digo, bueno, y en ese momento, si yo me mando, ¿me entendés? La cagada de que no haya alguien, mirá esto, ¿no? Como me lo cuestiono a mí misma, capacitado para salvar una vida en el caso de que sea necesario, ¿qué hago? Bueno, mira, en ese caso yo ahí abriría también de nuevo un poquitito más, ¿no? En la maternidad, o sea, ¿cómo lo pongo? Es difícil, ¿eh? Porque es Siempre algo que- tenés miedo a perder a tu hijo. Siempre el miedo. Gracias. O sea, le pasa a en los adolescentes salen y dicen, ay, que llegué temprano. No, yo escucho a otras madres como,
Yo el otro día tuve una experiencia con un camión que le tocó bocina fuerte a uno de mis hijos que casi cruza y fue como... Todo el tiempo está el pensamiento de que qué pasa si le pasa algo a mi hijo, ¿no? Entonces, en eso es lo que me refiero, es llevar el miedo al extremo, a la pérdida. ¿Estoy dispuesta a perder esto? Algo que vos no podés controlar, vos no lo vas a poder controlar. Si tu hijo se tiene que morir, se va a morir en el hospital y perdón por ser tan... pero eso se va a morir en el hospital y se va a morir en tu casa. Si tu hijo va a vivir en el hospital y va a vivir en tu casa. Digo, no tiene que ver con la posibilidad de salvarle la vida si yo tengo una hemorragia. Digo, la estadística diría que vos no vas a tener una hemorragia. Digo, si tenés un embarazo patológico, bueno, más vale vas a ir al hospital, ¿no es cierto? Más vale. Si tenés miedo y el hospital te da seguridad, anda al hospital. Pero también animate a desafiar el miedo, porque el miedo te va a acompañar durante toda tu maternidad, durante toda la vida después. Sí, hacete mejor amigo. Yo el primer mes, amor, de todo, no dormí. No dormí y el gordo empezó a dormir y yo igualmente dormía así, tocándole el pecho, porque tenía miedo que deje de respirar. Y de nuevo, es un bebé en perfecto estado de salud, jamás tuvo un broncoespasmo en el año y medio de vida que tiene, ni nada parecido. El miedo es algo que aparece, que está durante el proceso de gestación, que está antes y que en el momento, incluso si vos pensabas que ahora tenés miedo, el hecho de que nazca y que tenga vida, todavía es más miedo. Entonces, porque hay algo de nuevo que ya tengo que cuidar. Sí, claro. El miedo aparece y es el mejor amigo de la No sé maternidad. por qué me interpela tanto y no soy madre, pero estoy como No, con los igual ojos yo de mi rol de tía, Wow, qué con mis loco. sobrinos hago muchas pijamadas y no duermo. Las recontra y disfruto, pero no duermo porque estoy eso, chicas. Che, respira. Ay, no respira, sí respira. Todo el tiempo. Y comparto tus miedos de que sí, me encanta, pero lo tendría en la clínica por las dudas, qué sé yo. Y con el parto de Margarita, que fue el primero de los 3, que la vi a Vera en esos minutos previos, fue hermoso, amiga. Wow. Pero estaba como, no, sí rebanco a mi cuñada, porque ella parió en la casa, pero no, yo ni en pedo, me muero el cagazo. Y cuando llegamos con Euge, y ella estaba ahí con su ropa en su casa, sus aromas, sus velas, sus inciensos, su todo, con su música. Después se pegaba unos gritos y estaba como, ¡ay! Que se rompió, ¿entendés? Pero era como, el ambiente era muy hermoso. Y ahí me cambió la mentalidad. No sé si voy a parir, pero... Y yo no sé por qué estoy llorando. Yo estaba intentando hablar para fingir demencia como... blanqueamos esto. Las dos estuvieron así todo el tiempo con los ojos así. No, pero me parece... Bueno, tal vez porque como que llega un punto en el que ves más cercana la idea y a mí me pasa esto. O sea, siento que hay tantos miedos atravesándome y también el miedo... Esto también, a perderme a mí misma. Ahí va, miedo a la muerte. Miedo a perderme a mí misma. Que por eso también incluso cuando yo lo hablaba con mi pareja le decía, a mí me gustaría ya adoptar a alguien más grande. Saltearme todo ese paso. Siento que toda esta etapa... ya criado, que ya no hay que pagarlo el colegio. pero ¿El miedo más grande es al parto? y creo que es como todo el conjunto. La Claro. primera etapa a mí me... Porque veo que hacen tantos malabares y me genera admiración, pero también, viste, como que me pongo en ese lugar y digo... Pánico. Ay, no. Pero ya iría, Qué porque ganas. digo, miedo a perderme a mí misma, tiene que ver con una muerte. Sí. Tiene que ver con esto de miedo a la muerte. Entonces, Sí. hay algo de vos que muere, sí. Sí. Vamos a abrazar esa muerte, porque es ahí en donde aparece como la posibilidad de... Mira, esta pregunta me la hizo Lucía antes de parir, que ella venía a dar vuelta, ella también no se daba vuelta. Y me dijo, llevemos el miedo al extremo. ¿Qué pasa si parís de podálica? Bueno, ¿qué me da miedo? ¿Partirme en 1000 pedazos yo? Que le pase algo al bebé, porque hay que tener experiencia para bajarle la cabeza, ¿no? Porque el riesgo de la podálica es... Viste que los bebés cuando nacen, no sé si vieron, pero cuando nacen, hacen esto. Ponen el cuello contra su pecho. Sí. Y eso les permite no tener riesgo de desnucarse. Entonces la maniobra que tienen que hacer cuando nacen de podálica, tienen que ser alguien que sepa, es ponerle la cabecita de esta manera para que cuando pasan por el canal de parto no haga tac, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando hay experimentado se puede. ¿Te animás? ¿O tenés miedo de eso, no? ¿Qué pasa? Bueno, y empezar a hablar con los miedos. Porque finalmente la maternidad significa hablar con los miedos del primer momento. Porque cuando vos te enterás que estás embarazada, empezás a cuidarte de otra manera, es lo que vos dijiste, hay un otro. Yo empecé a tener miedos que no tenía previos. Totalmente. Me tengo que cuidar más yo. Yo me empecé a cuidar más yo.
en esto de cruzo la calle de cierta manera, consumo ciertas cosas, ¿no? Entonces te invita también a ese, de nuevo, la ambivalencia, ese cuidado de vos misma, y de golpe cuando tenés el bebé ya no tenés ni espacio para cuidarte. Entonces, todo esto, ¿no? Que para mí es mágico, no nos perdamos, las que queremos ser mamás, no nos perdamos de la posibilidad de esa magia. Y lo que dice Cami, yo digo, vos ves a una mujer parir o estás en un parto y que decís, quiero acompañar a todas las mujeres a parir, quiero parir 1000 veces. O sea, yo digo, tengo esa sensación, quiero acompañar a mis amigas a parir, ¿no? Estar ahí acompañando, porque el ambiente se llena de oxitocina y es invitador, te convoca a estar ahí, ¿no? Digo, usted que es algo que decís, wow, y encima no pones el cuerpo, mucho mejor. Claro. Y en esto de, bueno, te perdés a vos misma porque es como una muerte, ¿no? Cambia todo. Desde su experiencia, está bien que es como, bueno, vos ya tuviste otros dos, ¿no? Pero ¿te volvés a encontrar? Resuélvanme el miedo. Cuando cumplen 40 lo tus que, hijos. lo que estabas diciendo de nuevo recién, ¿no? Como es una muerte. El único comentario que tuvimos no es una muerte, es una transformación. Y es que eso es la muerte, una transformación. Es un proceso de transformación. Entonces, primero que nada, dejar de ver a la muerte como algo malo, porque nos decimos que no es una muerte porque pensamos que la muerte es algo malo, Claro, o tremendo, o doloroso, o no esperable, ¿no? Por un lado. A mí la maternidad, desde mi experiencia personal hablo, ¿no? Me conectó con una parte mía, con una conciencia de mí que me hizo revalorizarme muchísimo. Y aprender a cuidarme de nuevo, ¿no? Y aprender a mirarme, y aprender a mirar mi cuerpo como, ocho, yo hice vida y lo miro a mi hijo y es tan hermoso. Y como eso salió de mí, lo hice yo, este es un horno gigante. Creo que no me encontré con la Camila que era antes de ser mamá. Me encontré con una parte mía que no conocía, que era esa parte que se sabe creadora. Que se sabe creadora y valiosa, por supuesto, por crear. Y aprendiste a ser como más amable en cuanto a los tiempos y todo eso. Completamente. Okay. ¿No? Y a respetarme a mí desde un lugar muy grande y a de nuevo valorarme, respetarme, cuidarme. Y el aprender a cuidar a un niño y el aprender a criarlo también supone respetar a ese niño como un humano, ¿no? Y respetarte a vos mismo también como un humano y tratarlo al niño como te gustaría que te traten a vos. Y afloran un montón de cosas. tenemos para 8 programas. Venite la semana que viene, si querés la otra. Y por ahí mirar el cuerpo, pienso en esto, mirar el cuerpo, por ejemplo, a mí me pasó no en términos estéticos, empezar a mirar el cuerpo en otros términos mucho más valiosos, ¿no? Sí. Digo, este miedo, también como además de darle espacio, ¿no? Y animarte a evitar ese miedo, a la transformación, a la muerte, a lo que cambia, invita a abrir la posibilidad de ser alguien nuevo también. Porque digo, cuando estamos muy apegados, ¿vos qué signo sos, Angie? Leo. Doble Leo, Sol y ascendente en Leo y Luna en Yo Sagitario. soy Libra con Luna en Acuario y ascendente Tauro. Obvio que eres Luna en Acuario. A mí la Luna en Acuario, imagínate lo que me desafió la maternidad. Porque ¿Sí? fue como, dale, loca, vos lo único que querés hacer cortar, volar, viajar y que te importe todo 3 carajos. Claro. Bueno, Pero el camino de vida que tenés es el ascendente en Tauro. El ascendente Echar en Tauro. raíces, Eso. apegarte, encontrar sostenibilidad. Sí. Exacto, entonces ahí aparece algo, esto de digo, por eso te preguntaba, por el Leo, esto de quién soy, aquella que soy, ese sol, Sí. ¿no? Como bien soy yo, ¿no? Y brillo de esta manera, entonces digo, bueno, capaz que hay un miedo muy asociado a la identidad. Esa Sí, identidad totalmente. la perdés, ¿te animás? Oh. No sé, y fíjate. Lo sabremos Sí. en el próximo ¿No? programa. Acá hablando de los miedos, Gaby dice, a las madres que tienen miedo les recomiendo que vean el primer programa. Claro, porque en el primer programa hablamos de los miedos y de lo importante que es validar el miedo. De nuevo, o sea, yo si busco rechazar el miedo en la maternidad y hacer todo lo posible para no tener miedo, me voy a encontrar con un imposible porque para mí el grado, lo hablamos en el primer programa, lo repito, el grado de miedo que yo tengo está completamente ligado al grado de amor que yo siento. Entonces, cuanto más amor haya, más miedo va a haber. Wow.
Bueno, Profundo. sí, súper, súper. Qué lindo. ¿Quieren agregar algo más? Hay un o- comentario para vos, amiga. Uy. Pero vas Ah, a llorar me van a más. llorar. Sí, vas a llorar. Háganla llorar, sí. A ver, tráigame más pañuelos. Dicen que ¿Querés serías agüita? tan buena mamá Ay, que el obvio. parto es un proceso y lo superas. Es mágico. Acá te habla una miedosa como vos. Después, Ok. bueno, hay comentarios. Yo no quería llorar. Acá hay algo que se está abriendo, Nancy, ¿eh? Por supuesto. Bueno, que me dé un poco de tiempo, no se va a abrir nada. Todavía no sabré nada. Déjenme que trabaje esto La- un poquitito. Cerradito. Aparte vos tenés una muy buena relación con tu cuerpo, ¿no? Sos profe de yoga también. Sí, tengo mis batallas también. Pero bueno. Pero no, conciencia, ¿no? Conciencia al sí. cuerpo, eso tenés. Sí. Eso O sea, vital. fue las caderas abiertas. Sí. Preparadísimas, Olvidate. pero bueno. Tips online. ¿Qué otro comentario? ¿Qué otro comentario? Experiencias personales, ¿no? Acá Bren comenta que su mamá estaba preparada para tener un parto natural. Rompemos un poco con el natural y Sí. usamos el vaginal, porque también Sí. una cesárea es natural, ¿no? Sí, Sí. también. Eso por eso Em, digo parto fisiológico. Utilizar el término no vaginal, o sea, ni cesárea, sino fisiológico. Ok. El parto fisiológico porque, digo, tiene que ver con que sale por la vulva o si sale por por El vientre. el Sí, el vientre, abdomen. Claro. ¿no? Como digo, un parto fisiológico, ¿sí? Sería lo que nosotros conocemos como vaginal o una cesárea o un parto intervenido. Ok. ¿no? Bueno, su madre estaba toda preparada, pero le encontraron que tenía una vuelta de cordón, entonces directamente a cesárea, y hoy como que manifiesta esa bronca de decir, ¿por qué toda esta información no estaba antes? Claro, claro. Porque, de nuevo, ahí hay un libro muy lindo de Michelle Odent que se llama Parto por cesárea. Este obstetra, que es el pionero, digamos, en partos domiciliarios, médico, porque hay médicos que acompañan partos domiciliarios, no es que es un acto de una No loca demonifiquemos que a los claro. médicos, hay algunos Entonces, que están... Él dice, hay 4 motivos nada más por los cuales los partos son por cesárea. Entonces, ojo con esto de viene de podálica o tiene una vuelta de cordón, porque el cordón es como una... Es un no sé tejido si elástico. Claro, no sé si tuvieron la experiencia de tocar un cordón, calculo que no. Como un Pero chinchulín. digo, sí, como si No fuera un es, claro, no chinchulín, es, no es nada parecido más a un cordón, es más como Claro, es una goma. resbaladizo, Tejido, Es resbaladizo. Entonces, así como se enreda, también se desenreda. ¿Sí? Es como muy fácil de desenredar. No es a no ser que sea, hay que tener en cuenta los cordones cortos. Sí. ¿Sí? Si el cordón es muy corto y el bebé está haciendo fuerza para salir, fuerza para salir, está cogotado ahí, bueno, ahí hay que intervenir, ¿no? ¿Eso se mide en una ecografía? No, o en una ecografía no podés medir el cordón, pero ¿Y después cómo sabes? porque si hay un proceso muy largo de parto y el bebé no está saliendo y no se acomoda, bueno, ahí sí se puede hacer una intervención. Pero esto, no siempre, perdón, no me quiero corregir porque tampoco quiero caer en narrativas falsas, pero es, en la mayoría de los casos hay tiempo. ¿Sí? Hay tiempo, no nos creamos que esto el parto salí corriendo en la ambulancia y Que se lo nos muere el escupís, bebé. claro, sí, sí, no, sí. no, hay tiempo y hay que respetar el tiempo de un parto fisiológico. No nos diste tiempo a llegar con Caetano. Así que ahí no hay. No, bueno, pero porque no hice con tanta. Tendría que haber dicho a las 9 de la mañana y lo hice como a la 1. Bueno. Pero digo, existe el tiempo para la intervención. Existe el tiempo para ir a intervenir. No es necesario intervenir de una. Sí. ¿no? Tengo una experiencia de una amiga que tuvo un parto fisiológico después de una cesárea. Y le pasó lo mismo con los dos. En uno le intervino un médico y en el otro ella dijo, no, voy a esperar, ¿no? Y ella fisuró bolsa. Entonces lo que te dicen los médicos es, fisuraste bolsa, tenés que venir porque te quedas sin líquido amniótico, que es donde vive el bebé. Es un anfibio que está tomando ese líquido, ¿no? Términos como muy... Sí. Pero digo, ella se animó a esperar en el segundo parto y pudo tener y estuvo fisurada con la bolsa 3 días. O sea, 3 días, chicas. En 2 horas el médico te dice, no, vení, porque capaz que cae fin de semana y no quieren... Para un viernes, fisuraste bolsa, venite, porque si no, capaz que tengo que ir a laburar el domingo, ¿no? Entonces, hay que prestar atención, hay que informarse, hay que saber. Porque capaz que esa vuelta de cordón no significaba nada, ¿no? No significaba nada. ¿Y cómo sabían que tenía una vuelta de cordón? ¿Cómo sabía? Después cuando nació le dijeron que tenía una vuelta de cordón, porque eso en la ecografía no se ve. Entonces ok. digo, eso también no sabemos. Nos dicen cosas los médicos y nosotros confiamos. Nos decimos, che, ¿cómo sabes? Claro, el tema está esto, ¿no? Como que no solo el tema de lo laboral, los vínculos y demás se toma con prisa debido al sistema en el que vivimos, hasta este proceso, ¿no?
que es tan natural y que también, no sé, sirve a tiempos que no podemos controlar, ¿no? Como que hay un montón de cosas que nos exceden, que también tratamos de otra vez encasillarlo, controlarlo y demás. Y pasa a ser un trámite y más como, qué sé yo, justamente en el hospital y demás, que pasa esto de que, bueno, salí porque tiene que entrar la otra. Y, Literal lo que me pasó a mí. Sí, es Claro, horrible. claro. Es horrible. Y Así que vinieron- estaría bueno tomar más conciencia sobre eso. Y el también. obstetra vino a los 20 minutos y lo que me dijo fue, la dirección tuya era para completar un papel. Era un trámite, ¿entendés? No, re No. fuerte. Y yo ya Hay no que podía, humanizarse. supuestamente no podía hablar porque ya me habían cerrado y me habían dicho, no hables. ¿Dónde está? Está bien. Me chupó un huevo, le hablé, obvio que le hablé, después tenía un montón de gases. Sí. Pero de Sí. nuevo, por esto se vive como un trámite y no Sí, es un sí, trámite, sí. es sagrado. Por eso Humanícense. Sí, ese lugar sagrado de poder parir en casa implica que vos te hagas eso, tu propio altarcito, porque tenés que, si no, bueno, adaptarte a lo que propone esa institución. Exactamente. O no ese hospital. Y que nunca te asegura nada, porque de nuevo, yo había hablado que a mí me lo iban a poner en el pecho. Y no. Y no, No se respetan los planes de parto. no, obvio que no. Vera, te hago una pregunta. ¿Hay alguna red social en la que te puedan seguir, en la que compartas tu trabajo o no? Soy un desastre, ¿no? Bueno, le hablan a Mila para Sí, llegar a vos. Con Cami Igual- le pasan mi número. Das- Ahora, das ¿estás sesiones? trabajando? Eso. Miren, empecé a agendar Ujú. para principio no, creo que empiezo la semana del 4 de noviembre, o sea, Ok. en 2 semanas, pero ya tengo 2 semanas, casi 3 llenos, así que Bueno. nada, si quieren que me escriban. Bueno, vamos a dejar seguramente en algún Dale. videito tu número De una. abajo o siempre Sí. lo pueden preguntar y Sí. les hacemos llegar Se el los comunicamos. contacto. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes, hermoso venir acá. ¿Cómo le pasaste? Bien, re bien, me Bien. encantó. Muchas gracias por invitarme, sí. Y siento esto también que es importante, que lo quiero destacar. Poder ir a lugares con nuestros hijos y seguir participando de estos espacios también es importante, ¿no? Porque si no, cambiar un poco las lógicas, ¿no? De que las mujeres no podemos ir con nuestros hijos. Entonces siempre estamos limitadas a hago esto, hago lo otro. Digo, poder venir acá con Margarita y que venga mi prima Eugenia y que esté acá la tía Mila. Y para mí tiene mucho significado y lo agradezco mucho. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias por toda la información que trajiste para compartir y toda la sabiduría que desplegaste acá. Gracias. Bueno, muchas gracias Hermoso. a ustedes. Bueno, gracias a ustedes también por estar acompañándonos del otro lado. Nos vemos el miércoles que viene para el programa de Día de Brujas, de Halloween. se viene. Perdón, vamos. Paren, ¿puedo decirles algo que Sí. por ahí están viendo mis 2 hijitos, Atilio Ay. y Cae y Fede? Hola, ¿cómo está mamá? Por ahí me están viendo el proyector y ese re flashero ¿Qué para hace, ellos. ¿Qué hace mamá en la pantalla? Gracias Margarita que se portó de Gracias Margarita, bombón Y a la preciosa. tía Euge. La semana que viene tenemos planeada columna de astrología, porque bueno, hoy era qué bueno. temario y obviamente que nada, da para 8 programas más, como te dije. Pero Ahí vamos a profundizar en la temporada escorpiana, que ya arrancó. Así que si quieren más info, la próxima. la próxima vamos a hablar Tenemos que Acá estar con con los sí, escorpianos. de Escorpio, Plutón y toda esa cosa y programa de Día de Brujas. Así que Me encanta, hermoso. Bueno, nos estamos viendo entonces. Les mandamos un beso Adiós. gigante. gracias por estar ahí. We took off by surprise, to question marks and full shy eyes. And we landed up so high, above cloud 9, above every sky. It is me, so you're breaking up my ceiling. It's tu valor that makes me start believing. Existe el amor. Existe el amor.
el amor. Existe el amor. It's a cold December night, and everything feels so right. 'Cause you're loving me, yeah, you're loving me. You ignite the fire in my soul. When I'm down, keep me going. 'Cause you're loving me, yeah, you're loving me. All of these problems I've had, yeah, they're melting away. Oh, yeah. It's a cold December night, and everything feels so right. 'Cause you're loving me, yeah, you're loving me. All of these problems I've had, yeah, they're melting away. Oh, yeah. It's a cold December night, and everything feels so right. 'Cause you're loving me, yeah, you're loving me. I know how you like your coffee. A little bit of sugar and a little bit of me is all you need. When it's cold, I'll steal all of your sweaters. 'Cause I love the way you smell.